Muy buenos días y bienvenidos de nuevo. Están sintonizando RCE 106.9 de la FM. Estamos en la Hora Vikinga, la radio de todos, la radio transversal, la radio de la resistencia de autónomos y pymes unidos, levantando persiana cada mañana, levantando persiana, abriendo despachos, abriendo tiendas, lo que haga falta. Bienvenidos a nuestros contertulios y contertulias. Bueno, y contertulias tendremos pocas, que están produciendo para el país y de momento van llegando. Vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros. Paco Sierra, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Isidro, muy buenos días a todos. O good morning, no sé. Esto parecía hoy Londres. Pero, como decían los antiguos, mañanita de niebla, tarde de paseo. ¿Ah, sí? ¿Mañanita de niebla o tarde de paseo? Bueno, hoy hará buen tiempo. Pues nada, eso esperamos. Son las 8:09 y vamos a presentar a nuestro compañero Gonzalo Fusté Fabra. Buenos días, Gonzalo. ¿Qué tal, Isidro? ¿Cómo estás? No tan bien como usted. Bueno, no me puedo quejar, la verdad. Ya no. Ya no sé, casi nos hemos cargado el mes de febrero, ¿no? Ya estamos ahí. Parece que empieza a aparecer la luz, los días son más largos, hay que aprovechar esa oportunidad que nos ha dado el tiempo y esa tregua que hemos tenido. Pues vamos a disfrutar del día y vamos a dar muchos mazazos, porque hoy toca hablar de mazón. Daniel Boseler, buenos días. Isidro, muy buenos días. La verdad, como bien dice aquí nuestro amigo Gonzalo, ya finalizamos el mes, pero creo que lo finalizamos con una noticia que se esperaba, que era esta imputación del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por esta presunta grosera negligencia, pero muy grosera, que ha costado la vida a muchísimas personas, por esta inactividad, por esta pasividad que hubo, de acuerdo, desde el punto de vista institucional. Recordemos que no estamos hablando aquí de un reproche moral, sino de un reproche penal, y que esta conducta podría incardinarse dentro de alguno de los tipos que están previstos en nuestro Código Penal, y que celebro esta imputación. Y obviamente que la justicia actúe con todo el rigor y con toda la contundencia delante de una, yo te diría, más que dudosa actuación, ¿de acuerdo? Y que la justicia actúe. Celebro que la jueza, la magistrada, haya tenido la valentía y el coraje de emitir un auto tan demoledor como el que ha hecho, y que haya justicia, simplemente eso, que haya verdadera justicia y que Dios ponga a cada uno en su lugar. Pues de eso se trata, que dejen actuar a la justicia y aplicar las leyes que para algo están, sin política por medio, que los poderes estén separados. Señores, les parece a usted bien como letrados que los poderes estén totalmente separados, si no, no es la misma justicia cuando tenemos los poderes limitándose unos a otros. Bueno, la clave es la separación de poderes, ¿no? Porque si al final, si todo el mundo aglutina el poder en un único órgano, al final eso ya no es democracia, ¿no? Justicia medida. Claro, evidentemente, que es lo que está pasando ahora. Pues hablando de justicia, Julio Iglesias contra Yolanda Díaz, el cantante, demanda a la vicepresidenta por acusaciones de esclavitud. O sea que aquí tenemos fuegos cruzados por todos lados, Paco. Es que cada día que pasa se convierte todavía más en ídolo de la gran parte de españoles, don Julio Iglesias. Pues sí. Al final, esto de acusar sin pruebas, esto de hacer campañas mediáticas para desviar la atención de los problemas que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, se van a volver en su contra, y les pasa cada vez que ponen en la diana a alguien que al final no deja de ser un referente para todos los españoles, un ejemplo de comportamiento. Y al final, pues uno de nuestros cantantes más internacionales de todos los tiempos, si no el más, y al final alguien que ha hecho mucho por España, que ha sido marca España. Pues esto se lo van a ir encontrando no solo con Julio Iglesias, sino cada vez que atacan los pilares básicos del Estado. Yo creo que tendremos que hacer más tarde o más temprano alguna reflexión respecto a la presunción de inocencia. Es que esto no es un eslogan, es que esto es un derecho básico que pertenece a lo más intrínseco del ser humano, y es que nadie te pueda condenar, porque lógicamente los juicios mediáticos son mucho más influyentes a día de hoy, más con el tema de la era digital, de lo que puede ser una propia resolución judicial. Con lo cual, pongamos en valor, reitero, no es un eslogan, sino que la presunción de inocencia es un derecho fundamental de todo ciudadano y forma parte de la propia naturaleza del ser. Y más este gobierno que se gasta el dinero y que dice que es el más feminista de la historia, en lo que se lo gasta. Todos sabemos quién eran las amiguitas, la 10 minutos, la 15 segundos. Ahora hablaremos de todo eso, porque tenemos que llamar a Paco Lobatón a ver si encuentra el hermano de Sánchez, porque la audiencia provincial
no localizarlo para poderlo llevar a juicio por corrupción. O sea, si alguien eso, sabe eso ya del pasaba, paradero, por favor... Eso ya pasaba en la Diputación de Badajoz. Pues nada, esto es para abrir boca, pues estamos viendo cómo la IA se impone y el 58% de las grandes corporaciones ya utilizan la IA según UGT. Lo que no sé si UGT sabrá mucho de esto, pero no se ríe, por favor. Hay un meme extraordinario que vi ayer. Hay una moda ahora de que la gente se disfraza de animales. Sí, los Terians. Los Terians. De eso hablaremos luego. Y pasaron una foto de los Terians de los sindicatos. Uno ahora con cara de langosta y otro con cara de centolla. Pero ahora hablaremos de los Terians porque parece una cosa banal, parece una cosa de risa, pero es una cosa muy seria. Hablamos de ingeniería social, hablamos de qué mal estamos llevándolo todo. Fijaros el bullying, fijaros en todo esto, dicen que es falta de afecto, puede ser una moda, pero detrás de la moda puede haber traumas. Cuidado que al final todos acabaremos siendo perros y eso no es bueno. O sea que vamos a empezar la mañana y a dar mucha cataclunca porque tenemos muchas más cosas que hablar y tenemos todavía mucho plan por delante. Buenos días a todos, son las 8:15 y empieza la hora vikinga. Bueno, pues como decía Daniel Boseler, a empezar el papel de Mazón, el papel de la justicia respecto a Mazón, pues es algo muy importante para este país porque se han perdido muchísimas vidas y muchas más de las que quizás nos declaran. Eso lo dejaremos también para la justicia. Pero echen números, miren estadísticas, miren lo que pasó, el número de forenses que intervinieron y a partir de aquí que cada uno saque las conclusiones que quiera. Porque cuando nos acercamos a la verdad nos encontramos que siempre la verdad la ha fabricado, o la falsa verdad la ha fabricado la ultraderecha, la ha fabricado la IA, es culpa del cambio climático, pero nadie asume responsabilidades. Y empezando por el presidente de la Generalitat, que era el que estaba al frente del tema y no queda claro si estaba al frente o dónde estaba. Pero cuidado, esto no es cuestión de política, es cuestión de hechos. Pero cuando hay una emergencia, realmente hay que esperar los beneplácitos políticos para saber qué es cada uno la jurisdicción o nos lanzamos al agua y sacamos del agua a nuestros conciudadanos. A ver, para mí, el señor Mazón, evidentemente, bueno, la imputación lo va a poner en su sitio. Lo que yo me pregunto es si ante una situación de emergencia de tal calibre, el resto de los órganos que son competentes para tomar decisiones, tienen que esperar a que alguien les dé el visto bueno para tomar decisiones. O sea, tenemos un problema grave si es así, porque, bueno, el señor Pedro Sánchez se toma las vacaciones y si tenemos que esperar a que el señor Sánchez pues vuelva de vacaciones para que se tome alguna decisión sobre alguna emergencia, no tendría absolutamente ningún sentido. Y así nos va. O sea, el problema es la directora general que tenía en Valencia, resulta que no sabía que había un SMS de alerta. Yo sinceramente lo que no entiendo es que esta persona pues estuviese ahí o tuviese ese grado de desconocimiento. Yo creo que otras personas, hay un equipo que tiene que trabajar, si no, ¿para qué nos sirven tantos funcionarios y tantos políticos? ¿No creéis que, una pregunta, Daniel, ¿creéis que cuando una persona accede a un cargo, es normal que haya muchas cosas que no las sepa, pero si accede a un cargo de responsabilidad, debería saber todas esas cosas para saber a qué cargo está asumiendo? Y luego, una vez lo asume, ¿no le convendría que alguien le informara de todo? Ya que hay tantos asesores. Te voy a decir, no será por falta de asesores. Por eso. Yo creo que aquí se produce otra cosa. Por eso habla la magistrada de grosería. Porque yo creo que podríamos utilizar quizás algún otro término, pero ya me parece bien desde un punto de vista de una calificación jurídica sobre una imputación que hoy habrá dado paz a las familias de los fallecidos, porque habrán encontrado en la justicia un espacio donde poder exigir su responsabilidad y sobre todo también donde poder tener yo te diría una posición conductista de todo el dolor que se ha generado y ver que las instituciones finalmente funcionan. Lógicamente hay que elevar esa petición al Tribunal Superior de Justicia por su condición de aforado. Uh-huh. Pero es evidente que la justicia, y esa es mi opinión, va a actuar de manera flagrante. La pregunta clave es, ¿esto se sabía?
O sea, con toda la tecnología, con todos los asesores, recordemos que en la IMETA trabajan más de 1000 personas. Esto se sabía, se podía prever. Pues claro que se podía prever. Se podían haber tomado medidas, yo te digo, mínimas, para haber aminorado las consecuencias tan dramáticas y tan devastadoras. Pues la respuesta es que es obvia, es que es una obviedad que sí. Entonces, a partir de ahí, yo entiendo, y esa es mi opinión, de que aquí se ha producido una presunta negligencia, pero muy, muy grave. Estaríamos en ese campo donde ya no sé si es ese dolo eventual, porque es tan cercano la negligencia al acto criminal, bajo mi punto de vista, y preservando la presunción de inocencia, vaya por delante, que a mí se me hace muy difícil entender cómo se pueden acumular, de acuerdo, tantos despropósitos en tan poco tiempo. Pero si tú encima tienes una pasividad completa, te dedicas a estar en no sé dónde, haciendo no sé qué, durante tantas horas, mientras la gente está muriendo. Recordemos que había gente que se estaba literalmente ahogando y en ese momento recibían la alerta. Un señor que estaba en el árbol decía en ese momento que me iba a morir, yo ya veía que me moría. Es cuando yo recibo la alerta. Es decir, no puede ser, hombre. ¿Qué es lo que estamos hablando siempre en este programa en el último año? No falla la prevención por completo, porque parece que todo vale. Y todo nos peta en la cara. Todo nos peta en la cara. Ahora representa, fíjate, el otro día con el tema de la ventada, pues ya todo el mundo recibiendo las alertas, etcétera. Pero tenemos que aprender con este tipo de historias, con este tipo de relatos históricos que forman parte ya de un drama nacional. Porque tú aquí ya tienes en esta historia más de 200, pues imagínate, pues quizá tienes 1000 cadenas perpetuas de dolor, que son las familias, no tan solo los que se han ido, sino las familias de todas esas personas que les has destrozado la vida. Porque les has destrozado la vida. O sea, otra cosa es que yo vaya a explicar, pero realmente quien sufre y quien me está padeciendo toda esta situación son las familias de las personas que se han ido y sobre todo aquellas, sobre todo que eran dependientes. Padres o hijos o personas absolutamente cercanas que ya no están. Y les has destrozado la vida porque tú has sido incapaz de tomar responsabilidad. Y después de ver a este personaje, porque esto es un personaje que active la oficina del expresidente y que desde de los recursos públicos, desde la gente, de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, tengamos que meterle a este personaje una oficina con escolta, con despacho, a mí se me cae la cara de vergüenza. Porque esto es de ser un sinvergüenza. Y te lo digo desde aquí, Mazón. Hacer eso es inmoral. Es inmoral activar una oficina con cargo a los recursos públicos que te lo estamos pagando los ciudadanos, todo este show después de lo que has hecho. Tendrías que haber bajado la cabeza, pedir perdón y esconderte, que esto es lo que tiene que hacer una persona delante de una irresponsabilidad de esta naturaleza. Eso es lo que se tiene que hacer, pero ante todo pedir perdón a la gente, ir casa por casa de cada uno de los fallecidos diciendo perdón. ¿Qué menos que hacer eso? Y no esto, batalla política del y tú más, y tú esto, y todo lo otro, imputándose, porque da verdadero asco lo que han hecho los políticos y el circo que ha habido en esta historia. Y los que han respondido, acordaos, porque yo creo que hay que tener aquí memoria, es la gente. ¿Os acordáis la gente, las miles y miles y miles, cientos de miles de personas de toda España viniendo a auxiliar a la sociedad de ese espacio, de ese territorio? Que se te ponía la piel de gallina, que venía gente a limpiar las casas, a ayudar. Pero vamos, la gestión desde el punto de vista institucional fue completamente un desastre. ¿Cuánto tardaron en venir los equipos de asistencia? Es que no había ningún plan de prevención. Pero bueno, prácticamente con el tema y dejadme que lo ponga encima de la mesa, del COVID, de la vacunación. ¿Teníamos en España algún plan de prevención delante de un fenómeno de esta naturaleza? Porque yo he intentado, pues no sé, instruirme en un asunto de esta naturaleza, y lo único que he podido encontrar fue un libro de un magistrado, ex magistrado, catedrático de Derecho Administrativo, que se llama La vacunación. Es lo único que hay. Además, esta persona, pues con la que tengo especial relación, hizo una tesis doctoral hace muchísimos años, que yo le dije, ¿tesis doctoral sobre la vacunación en época de pandemia? Dice, sí, sobre todo por la orfandad que había en nuestro ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta si sufriéramos un asunto de esta naturaleza. Pues cuando me puse en contacto con él, Isidro, lo viví pues desde el orgullo, desde la admiración, diciendo, bueno, imagino que te habrá llamado todo el mundo para que te pongas al frente, porque eres la persona con mayores conocimientos, con mayor capacidad, o sea, eres la persona que tiene que liderar este asunto. No, la política no te deja. La política colocó a un señor, ¿de acuerdo? A un señor que dijo que íbamos a tener 3 o 4 casos. ¿Os acordáis que hablábamos de un consejo de sabios? No, de un consejo de sabios, porque parece que esto haya que olvidarlo, pero es que no se va a olvidar. Había ese comité de expertos ya. Y dices, que aún lo busco, ¿eh?
Aún lo sigo buscando. ¿Cómo nos tomaron el pelo a todos? Pero esto es exactamente lo mismo. Pero lo mismo con el apagón. Lo mismo con el apagón, que salía toda la industria política partidista diciendo, pero ¿cómo va a haber un apagón aquí? No os creáis todo este relato, no sé qué, no, todo este peliculón que es fantasmagórico. Y fíjate, en todo el mundo. ¿Te acuerdas? España se quedó sin luz. No funciona nada, no puedes llamar ni por teléfono, tienes que llamar a una ambulancia. Y bueno, yo me acuerdo porque se quedó una compañera del despacho atrapada en un ascensor que entre los vecinos del edificio tuvimos que sacarla. Pero reitero otra vez lo mismo, la colaboración ciudadana, la sociedad que nunca falla, con lo cual no hay ni coherencia ni congruencia con el liderazgo que tenemos desde el punto de vista de la política. La política está totalmente desconectada de la ciudadanía, completamente desconectada. Lo que pasa es que no tiene instrumentos el pueblo para intervenir, ¿de acuerdo? Y poder modificar la estructura de la industria política. Por eso hay esa desconfianza y esa desconexión, y el país no avanza. Y especialmente, reitero, lo hemos explicado en esta mesa antes de empezar, aquí se está viviendo un clima muy extraño, especialmente en Cataluña, donde se persigue la riqueza. Todos son vasos comunicantes, ¿eh? Porque todo forma parte de lo mismo. Has metido en los lugares de responsabilidad pública, que esa es la más importante, a personas con absoluta orfandad en la gestión de esos recursos públicos. Y me da igual en la materia que sea. La fundamental tendría que ser la vivienda. Fíjate que llevamos años y años y años y siempre estamos hablando de lo mal que estamos en términos de vivienda porque no se hace vivienda. Cojones, pon a los promotores a hacer vivienda, que son los que saben hacer vivienda, que son los que saben, ¿de acuerdo? No, seguiremos hablando de más. No, es que todos son vasos comunicantes, porque todo está relacionado exactamente con lo mismo, claro. que es con lo que representa. ¿Qué conocimientos, de acuerdo? ¿Cuál es la voluntad política? ¿Cuál es la implicación? Porque parece que es el todo vale. El pueblo forma parte de aquel animal, ¿de acuerdo? Que tenemos que intentarlo controlar a través de los medios. Sí, y la gente con miedo, que la gente sea vulnerable. Pero todo es exactamente lo mismo. Nos falla la prevención y nos falla implementar un sistema que nos aboque a un cambio de modelo de gestión social de los recursos públicos. Una vez entendamos eso, que yo te aseguro que el pueblo lo entiende, ¿eh? Tú te vas a cualquier espacio, un mercado, hablas con cualquier persona de la calle y ya te dice que está completamente de acuerdo en variar esas estructuras del poder constituyente. Que esas estructuras cambien no depende de la gente, sino depende de unas estructuras muy superiores que quizá no les interesa tanto que haya esta innovación del sistema. Y eso serán debates que tendremos que poner encima de la mesa, Isidro. Ahora, si quiere, hablaremos de eso, porque usted y yo tenemos un diálogo entre la gente, lo que es la gente y lo que es el pueblo. Bueno, hoy anunciaremos, obviamente, que con Paco Sierra nos iremos a Madrid, pero creo que será el gran anuncio de este año, bueno, nuestra participación en la manifestación del 30, pero luego en todo caso daremos la noticia. Exactamente. Bueno, la manifestación es el día 2, ¿verdad? El lunes. El lunes A las 11 de la mañana. Y bajamos expresamente que tenemos ese ave preparado a las 6 de la mañana. Habrá que madrugar, ¿de acuerdo? Pero lo bajaremos con muchísima ilusión y muchísimas ganas de participar. Iros antes, que han puesto una ave a carbón, que va más lento. Es posible, ¿eh? Es posible. Habrá que sacar. Determinados intereses. Habrá que sacar. En que ese tren no llegue a Madrid. Que no llegue a Madrid. Hay que sacar las piezas de museo. Yo, por propia experiencia, cogería el último de la noche anterior. Sí, para hacer digo. Bueno, mientras estábamos hablando de Amazon y haciendo la intro al programa, han aterrizado aquí en la mesa nuestro amigo Ramón Soler Padró. Hola, Ramón, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿no? ¿Ya te has despertado? Sí, cuesta despertarse, bueno, con lo oscuro que está el día. Ahora te despertaré porque nos hemos levantado en Barcelona con niebla. Hola también a nuestro profesor Emilio Bizuete. Buenos días, vikingos. ¿Sí? ¿Has tomado café? No. ¿No? Bueno, la entrada en Barcelona viviendo fuera es un horror y entonces pasan los minutos. Vete preparando a Calderilla para pagar el peaje. Ya verás de aquí, no faltará mucho para eso. Bueno, hablando de Amazon, Daniel decía, se ha puesto una oficina. Evidentemente él puede querer lo que quiera, pero se lo han permitido. Es igual de Bueno, la tienen. Son indecentes. Son todos culpables, son todos indecentes. La tiene Quim Torra, la tiene Pere Aragonés, la tienen. No, Pere Aragonés no, renunció a ella. No. La tienen todos los presidentes porque es su derecho. Y una pensión vitalicia que tienen no solo presidentes de comunidades autónomas, sino presidentes de esas cámaras de todas las comunidades autónomas. Pero bueno, pero más allá de eso... La ley lo permite, pero es que este señor, imputado, que ha cometido una serie de... Presuntos delitos. Sí, exacto, presuntos delitos, porque no se sabe lo que está... También se presume dónde podía estar o dejar de estar, ¿no? Pero al final aquí hay una serie de consecuencias, una serie de cosas que han pasado
que no es responsable solo uno tampoco. No solo uno. ¿No será solo que uno. lo tenemos que dejar un poquito de lado él sin presionarlo, no vaya a ser que nos salpique? No solo uno, ¿No estamos comprando un poco también el silencio, la justificación política? es la Confederación Hidrográfica del... Es que yo es lo que iba a Que decir. está en manos de... del Gobierno de España. No, y Uno, lo- la EMED del Gobierno de España. Dos, y un señor despreciable, rastrero, que salió a hostias de Paiporta. A hostias lo sacaron de allí, que es lo que decía Dani, no se puede, se tiene que esconder. Este hombre no puede salir, y cuando sale o contrata a su claca del PSOE, que son las mismas señoras que le dicen, ay, qué bueno eres, y qué bueno estás, Y y qué no sé delgado qué. estás. En todos lados son las mismas, y si vais viendo otras fotos y son las mismas. Tiene que estar escondido, no como un perro, sino como una rata, porque tiene una responsabilidad clara y evidente. Tú no le puedes decir al pueblo de Valencia, ahogándose y con cientos de desaparecidos, si quieren ayuda, que la pidan. Si quieren ayuda, que la pidan. Qué catadura moral y qué absoluta desvergüenza tenemos al frente de la presidencia del gobierno. Pero es que él creo Eso- que ya le venía bien la destrucción de Valencia. Bueno, pero eso se lo va a encontrar. Y lo mismo que de Paiporta salió a hostias, va a tener que esconderse en muchos sitios. Y el resultado lo está viendo. Lo ha visto en Extremadura, lo ha visto en Aragón, lo va a ver ahora en Castilla y León, lo va a ver luego en Andalucía. Y por mucho que siga estirando y aferrándose y atornillándose sin presupuestos y pactando con el diablo para mantenerse allí y para que no sigan creciendo las imputaciones familiares y enchoronando a toda su familia, llegará el momento en el que no le quedará más remedio que convocar elecciones. Bueno, acabaremos con el tema de Mazón porque vamos de putrefacción en putrefacción, de vicio Sí, pero en vicio. yo justamente solo permíteme apuntar ese tema, ¿no? O sea, que todo se ha centrado en Mazón, evidentemente. O sea, yo creo que Mazón está bien imputado, luego ya veremos hasta dónde llega su responsabilidad, pero no es el único que tiene responsabilidad, y la responsabilidad va más allá. También hubo muertos en Castilla-La Mancha, y en teoría cuando eso se superaba más de una comunidad autónoma tenía que intervenir directamente el gobierno, que es lo que estaba hablando Paco. Bueno, ¿no? de todas maneras, si ustedes ven a alguien que se está ahogando, le dejan que se ahogue y le tienen que pedir permiso a alguien. No, evidentemente no. Emilio, ¿tú necesitas, si en la calle hay alguien que necesita auxilio, no se lo das? Obviamente no, pero si es un negocio, sí. Y los votos son negocio. Para nuestros políticos, los votos son negocio. Ah, yo Es pensaba que triste. estaban por las personas, no por los votos. Pero si estamos hablando encima de la mesa de diferentes cosas que hablan, ¿no? Y al final todos son intereses. Los políticos que prestan un servicio, etcétera, hay muchos que están por votos. Fíjate, intereses, como los bancos. Todo va a base de intereses. O porcentajes o réditos políticos. Ramón, vamos Sí. a cambiar de tema. ¿Quieres que cambiemos de tema? No, seguimos con este, pero como no dices nada... Es que, ¿qué quieres que te diga? O sea, para mí el tema de Mazón... Pues no digas el nada. El tema de Valencia está enterradísimo. Es decir, no, ya está. Es un tema pasado. Como es el tema del apagón, también es un tema pasado. No, de Valencia falta y mucho el tema, por o sea, decidir. todos los temas son pasados ya. Lo que pasa es que tenemos tantos temas, tantos, que llega un punto en el que la gente ya dice, bueno, pues no sé, me quedo donde estoy, ¿no? Es decir, antes un escándalo pequeño hacía caer un gobierno entero. Ahora tenemos tantísimos escándalos que no hacen caer un gobierno, que llega a un punto de estupefacción. Yo creo que estamos todos completamente, no sé, extasiados de dolor. O sea, llega un punto en el que la gente dice, oye, mira, si esto ya no va a cambiar, pues oye, que necesita que me quede como estoy, porque está terrible la cosa. Tal como estás. Terrible. O sea que vamos a peor, ¿eh? Ya estamos muy mal, Antes- quiero decir que no, antes de empezar no hay solución, no hay solución. Y además, perdona, tenemos ahora un tema que me parece bastante surreal, que es una derecha, la derecha del Partido Popular, que ahora está, digamos, pues sintiéndose ultra exquisita, cuando en teoría parecía ser, la derecha que iba a representar al pequeño comercio, al tal y cual, y ahora se está convirtiendo en una especie de nueva falange extrañísima, que tiene, digamos, un mandato casi, ¿no?, pues dictatorial dentro de su propia facción, y que las distintas voces discordantes que antes estaban, que enriquecían mucho esta formación, han desaparecido. Ya, ahora ya sí, todas, o sea, no queda ni Ortega Smith. Entonces dices, bueno, pues muy bien. O sea, al final, ¿cuál es la esperanza de la gente? Porque ya ni el partido que en teoría tenía que venir un poco a dar un poco de, ¿no?, de aire fresco a esto, ya representa nada nuevo, ¿no? Son siempre las mismas recetas, y yo creo que la gente, como decíais antes, se está quedando sin mecanismos. El problema
es la falta de mecanismos y cómo este sistema perpetúa un modus vivendi de un chupatintas que es el político medio, ¿no? Entonces esto es tremendo. Madre de Dios. Es que el político medio no tiene dónde caerse muerto fuera de la política. Ese es el problema. Lo habéis hablado, lo habéis puesto encima de la mesa. Bueno, si hablamos de media, sí, pero hay gente que está preparada. El problema es que no puede ejercer su preparación por condicionantes partidistas. Pero Isidra, pero si lo estás diciendo. Entonces, ¿quién tiene el poder? ¿Los mediocres? Si no hay otra. Bueno, obviamente. es la pescadilla que se muerde la cola también. Claro. Al final dice, oye, vamos a conformar una lista, vamos a hacer un partido político y vamos a traer talento. Muy bien. Un alto directivo o una persona con muchas capacidades tiene una retribución en su vida civil, personal, sí, por así decirla. Pues no quieren. No están dispuestos. Hemos sido muy pocos los que hemos dado un paso al frente y hemos dedicado un tiempo a decir, oye, se cobra menos, pero vamos a dar un paso adelante y a trabajar por nuestros conciudadanos. Es una cosa... Albert Rivera lo explicó también en su podcast cuando quería incorporar a sus filas, bueno, Ciudadanos, a una dirigente de una empresa importante y dijo, entre ley de incompatibilidades, entre tal, dice, no, bueno, gracias. Incompatibilidades en Ciudadanos tuvimos pocas porque no tocamos poco pelo. Bueno, vamos a cambiar de tercio. ¿Has visto cómo el toro invade todo el lenguaje? Bueno, hemos hablado de Amazon, ahora nos vuelve a la escena alguien que echábamos de menos, que es Colau. ¡Ostras! Grande Colau. Ada. Ya tenemos programa otra vez. ¿Vale? ¡Viva! Sí, tenemos a Yolandita por un lado y a Ada Colau por otro. Pero bueno, a Ada Colau en este momento por dos razones, Daniel, la echábamos de menos. Más que nada por una noticia que me pasa nuestro amigo Emili, profesor Bisuete, que es que al final el Suprem valida la fórmula de Colau de exigir una reserva del 30% del habitatge protegit, o sea, el protegido, a los edificios nuevos. Esa medida que decimos que no tiene mucho sentido. O sea, la vivienda social sí, pero que en una misma vivienda hay una reserva del 30%, hay mucho que hablar. ¿No sería mejor que ese 30% de varios edificios se hiciera en un solo edificio, entre varios, y lo pusieran en el sitio adecuado? A ver, es que lo de la reserva del 30% es absolutamente absurda. O sea, pensemos, por ejemplo, una promoción de viviendas en una zona alta de Barcelona donde ya solo los gastos de comunidad mensuales pueden ser de 1.000 o 1.500 euros. O sea, por mucho que hagas un 30% de vivienda social, ¿quién va a pagar esos gastos de comunidad? Es que es absolutamente absurdo, no tiene ningún sentido. Lo que tiene que hacer, o sea, lo que se tiene que hacer, si antes cuando no pagábamos impuestos se hicieron 4 millones de viviendas, ¿cómo puede ser que ahora pagando los impuestos que pagamos no se haga ninguna vivienda? Y es más, cada vivienda que se hace, lo que hace es encarecer en la siguiente transmisión, porque hay un 10% de ITP en Cataluña. Entonces, claro, nadie va a vender su vivienda para cambiarse a otra vivienda perdiendo sobre lo que pagó originalmente. Al final, quien está aquí haciendo caja constantemente es el Estado, a costa de los impuestos. Pues hablemos de vivienda. Hablemos de vivienda. Una cosa es que el Supremo haya dicho, bueno, sí, esto es legal y se puede hacer. Una cosa es eso, como si mañana sale una sentencia donde dice que regular el precio del alquiler también es legal. Una cosa es eso, la legalidad de unas medidas, y otra cosa es que eso sea una auténtica puta mierda. O sea, no ha valido para nada. Solo ha valido para una cosa, para que se dejen de ver grúas en Barcelona. No construye nadie en Barcelona. Si yo en Barcelona tengo que hacer el 30%, jugándome mi patrimonio, arriesgándome, hipotecándome, haciendo negocio, sí, negocio, no es un delito hacer negocio. Si yo encima de la cantidad de impuestos que tengo que pagar, encima le tengo que regalar al Ayuntamiento de Barcelona el 30%, pues me voy a Hospitalet, que no me lo piden, o a Badalona, que no me lo piden, o a Santa Coloma, o a Dubái, o a donde me dé la gana, pero no te voy a regalar el 30% de mi esfuerzo, de mi riesgo y de mi patrimonio, no te lo voy a regalar. Y la consecuencia principal y fundamental es que no se obtiene vivienda social ni nada porque no se construye. Y el alcalde de Barcelona que tenemos ahora mismo, el señor Jaume Collboni,
que iba a revolucionar el ayuntamiento y que iba a dejar atrás la etapa de Colau, cuando él fue su teniente de alcalde, gobernó con ella. Cuando cómplice. era subteniente de alcalde y formaba parte de ese mismo gobierno, presentaba iniciativas para no derogar, pero hoy vamos a repensar y ver esto del 30% porque no se está construyendo y no estamos obteniendo viviendas como consecuencia de esa cesión, que ni siquiera está bien planteada. Y tú, cuando haces un edificio, ¿qué dices al ayuntamiento? Oiga, explíquemelo. Si yo hago 10 viviendas en un edificio, ¿qué le tengo que dar? ¿Los 2 áticos y un bajo? ¿O cómo funciona esto? Es un desastre. Y que lleva siendo el alcalde 2 años y medio largos, no lo ha revertido. Cuando formaba parte del gobierno de Colau, lo quería quitar. Esto es una sinrazón, como muchas otras que suceden con el tema de la vivienda, que hacen que el resultado sea la fallida y la necesidad y la primera de las preocupaciones que tienen los ciudadanos, el no tener acceso a una vivienda, por culpa de los políticos ineptos que están haciendo políticas, pero además con una cuestión que yo creo que es incluso hasta de mala fe por parte de esta extrema izquierda, de estos comunes y de estas mareas y de esta gente, que es, si tú perpetúas un problema y la gente sigue teniendo necesidad, te va a votar a ti porque eres el que tiene esa bandera, ¿eh? Esta señora Colau venía con lo de la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿eh? Esta señora era la amiga de los ocupas que salen vídeos ocupando. Esta señora es la que pagaba la luz, el agua y los suministros a los ocupas. Esta señora es la que cerraba terrazas, imponía sanciones a bares y restaurantes y los ocupas hacían fiestas, vendían alcohol y hacían lo que les daba la gana. Si tú tienes esta situación y la perpetúas, vas a tener tu chiringuito y tu pesebre de votantes, que es al final lo que decía Emilio. ¿Qué quieren los políticos? Votos. Si la gente necesita vivienda, ¿a quién van a votar? ¿A los del PP o a los de Vox o incluso a los socialistas? No, van a votar a los que tienen esa bandera, que son los de la extrema izquierda, que son unos cómplices y culpables de que esto no funcione. Si tú intervienes en el mercado no se autorregula solo. Si tú haces un tope de los precios del alquiler, el propio mercado dice, bueno, pues me voy a los alquileres de temporada. Si tú ahora has vuelto a meter los alquileres de temporada dentro del tope de los precios del alquiler, pues se buscarán la fórmula para seguir haciendo. ¿Cuál es la consecuencia real? Que el precio de la vivienda sigue subiendo, el precio de los alquileres sigue subiendo y que cada vez hay menos vivienda. Que hay inmobiliarias en Barcelona que no tienen inmuebles. Es una absoluta locura. Que tú quieres alquilar algo y no hace falta ni que lo publiques. Pones un mensaje en cualquier grupo y ha volado. Lo que tienen son listas de espera. Claro. No es que porque hay una crisis obviamente de oferta. Hay una crisis bestial de oferta. Lo que son listas de espera, que es lo que tienen, por si sale algún piso de alquiler, ya ni tan siquiera se publica, sino que hacen referencia a esas listas de alquiler. Vamos a ver, la norma del 30% de Ada Colau yo la califiqué como el mayor desastre jurídico en la historia democrática de Barcelona. No ha habido una peor norma jurídica que la afectación del 30% a las nuevas promociones, porque ha abocado a Barcelona al mayor desastre social que se recuerda. Privar a Barcelona de hacer vivienda ha abocado a miles y miles de jóvenes a tener que irse. Ha provocado la mayor especulación de precios de la historia de la democracia. Con Colau se han batido absolutamente todos los récords en desequilibrio social. Con Colau han habido la máxima indigencia, la máxima precariedad, la máxima delincuencia. Pero estos son datos. Yo por eso quise algún día debatir con ella. Pero sí que hay una cosa de Colau que yo no le puedo reprochar, y es que haya sido incoherente. No, ella ha sido coherente con su mensaje. Es decir, cuando tú vas contra el activismo empresarial, cuando tú, han habido tantos y tantos proyectos para Barcelona, entre que el Four Seasons, que es el Hermitage, cuando tú le pones tantas y tantas y tantas barreras, de acuerdo, al crecimiento económico, a esto que estamos hablando de que la gente se pueda ganar la vida, que se puedan desplegar proyectos empresariales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que es el del Four Seasons, ese edificio que tenía emblemático a la ciudad de Barcelona, entre el Paseo de Gracia y Diagonal, que tenía que haber abocado al mejor hotel posiblemente, no tan solo de España, sino que uno de las grandes referencias de la Unión Europea, y que le dijimos que no, y al final pues acabamos poniendo unos apartamentos de lujos que bajo mi punto de vista pues no tienen ningún sentido en esa ubicación.
pues nosotros decidimos desconectarnos de ese activismo empresarial, decidimos a desconectarnos de los cientos de empleos, decidimos desconectarnos de un lugar que hubiera dado muchísima seguridad, muchísimo entorno, porque cuando tienes un hotel de esa potencia, todo lo que tienes alrededor, pues obviamente pues ganas en calidad, ganas en tejido productivo, ganas en ilusión, ganas en un turismo que hoy Barcelona está en precario en ese turismo. La gente de dinero ha dejado de venir a Barcelona especialmente por temas de inseguridad y porque no hay una oferta como puede llegar a tener a día de hoy pues Madrid u otras ciudades, no tan solo españolas, sino te digo de la Unión Europea, y lo hemos puesto prácticamente todo en riesgo. En esta ciudad ahora mismo lo único que te puede funcionar es la Sagrada Familia, que es la ruta modernista, y el Barça. Poco más tiene ahora mismo de atractivo nuestra ciudad. Es decir, hemos vuelto a una Barcelona preconstitucional, una Barcelona que no tiene ningún sentido, una Barcelona que no sabe realmente qué es lo que quiere. Barcelona no sabe, ha perdido obviamente su alma. Y más tarde o más temprano los barceloneses tendremos que decidir qué queremos ser como ciudad. Mi opinión, la tengo clarísima, nosotros deberíamos ser la gran referencia del municipalismo en la Unión Europea. Barcelona tiene que estar abocada a eso porque es la mejor ciudad del mundo. Pero Barcelona se crece con la ilusión, con los grandes proyectos, como fue las Olimpiadas, que todo el mundo se puso de acuerdo de manera transversal. Son esos grandes desafíos. Y Barcelona debe asumir nuevos proyectos, entre los que puede estar la construcción, obviamente, de ese macro instalación pues no sé, dentro del mar, para crear esa cuarta pista al mar. Es decir, tenemos tantos crecimiento al mar que parece que estemos aquí nosotros descubriendo, pues no sé, la sopa de ajo posiblemente estaremos descubriendo. Pero está claro que Barcelona debe asumir de nuevo los grandes desafíos del mundo. Pero claro, cuando tú tienes cobardía, cuando tú tienes miedo y sobre todo cuando tú atacas el espíritu empresarial, que te quieres convertir más en una ciudad como la antigua Caracas, como la antigua Venezuela o como con estos despliegues de postulados comunistas, tú a lo que has abocado a la ciudad pues es a ver prácticamente 2.000 indigentes que pernoctan en la ciudad de Barcelona, con un nivel de vivienda en precario, inexistente para los jóvenes, donde el precio medio de alquiler supera los 1.200 euros, donde es verdaderamente fantasmagórico intentar encontrar una vivienda en esta ciudad y donde evidentemente no hay credibilidad en los negocios, Isidro. Es decir, es complicado. Todos son patadas y palos en las ruedas para desarrollar proyectos empresariales. Lo vemos obviamente en los despachos y la falta de confianza. La gente tiene mucha más sinergia en otros espacios de España para instalar sus negocios que hacerlo aquí, simplemente porque hay una gran vocación. Yo he vivido cosas que son verdaderamente surrealistas desde el punto de vista empresarial y de superestructuras, te diría, líderes del mundo que han intentado instalarse y no han podido. No han podido porque todo han sido palos en las ruedas. Aquí se hace grande este axioma de que Barcelona siempre le dice no a todo en los últimos años. Y es que es verdad. Decidme cuál es el proyecto ahora mismo que se despliega en Barcelona. Pues es que nos estamos equivocando, fíjate, en estructuras como, no sé, el Clínico, ¿no? Enviándolo allí al final de la diagonal, cuando tendría que estar situado en la avenida María Cristina. Lo tengo clarísimo, que es el lugar de mayor comunicación de Barcelona. Pero son tantos y tantos y tantos proyectos, ¿no? Como las Glorias o el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Dice, ya que estás haciendo las obras, coño, mete ya los parques disuasorios, mete debajo de Glorias, ya que estás haciendo las obras, y del Camp Nou, mete los dos parkings de 25.000 coches, ¿de acuerdo? Y comienza a hacer la gran transformación que se necesita la ciudad. Nadie hace nada. Nadie hace nada porque nadie tiene el coraje de plantear proyectos de esta naturaleza. Entonces la ciudad, pues lógicamente, cada vez se va empequeñeciendo. La ciudad cada vez deja de liderar sus espacios y cada vez se intenta, pues yo te diría, instalar este relato perroflauta de Barcelona que nada tiene que ver con la realidad de los barceloneses. Ya verás que en los próximos meses se levantará una ola de cambio, porque cuando las cosas están tan y tan mal, al final la gente obviamente se da cuenta y volveremos a lo que somos, que es una tierra de activismo empresarial, Isidro. Un apunte muy pequeño, Isidro, de lo que comenta de grandes acontecimientos. La sombra de aquellos 8 años nefastos, tuvo también un protagonista, que era esa persona bajita, primo de Rodrigo igual, que fue a recibir a la comisión de la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, en chanclas y pantalón corto. Este es el candidato que ahora va a tener la formación de Colau a las siguientes elecciones. ¿Quién es Rodrigo? Le ha ganado a vos ahora, boludo. Yo qué sé.
Tu primo. Rodrigo. Tu primo. ¿Quién es Rodrigo? Tu primo Rodrigo, el que mueve en la silla. El argentino. Argentino, No, ¿viste? está bien. No, yo quiero pensar, a ver, Barcelona lo bueno que tiene es que lo vimos en su momento. Barcelona era una ciudad vieja antes de que se le nominase y se le otorgase los Juegos Olímpicos, y Barcelona dio un giro prácticamente desde la nada, se colocó en la estratosfera. O sea, de hecho, había tú hablabas con gente en Estados Unidos que sabían dónde estaba Barcelona, pero no sabían dónde estaba España, ni siquiera Europa, ¿no? Y esa es la realidad. O sea, la suerte que tenemos es que estamos en una ciudad que, haciendo poco, es muy agradecida. El problema lo tenemos los ciudadanos, o sea, que estamos repitiendo fórmula elección tras elección y estamos eligiendo lo que está eligiendo. O sea, y lo que estamos eligiendo es totalmente reactivo para la ciudad. Entonces, si somos los ciudadanos los que al final tenemos la solución para la ciudad de Barcelona, si seguimos votando lo mismo, vamos a tener lo mismo. Esto es como que sale por la noche e intenta relacionarse con alguien. Si fracasas una vez y sigues utilizando el mismo sistema, lo normal es que sigas fracasando. Entonces, el modelo ya está puesto en marcha. Sabemos lo que es y el modelo que han intentado imponer Colado y todos sus seguidores o secuaces, ¿no? Ya sabemos hasta dónde ha llegado la ciudad de Barcelona. Vemos otros modelos de ciudades de éxito. Mientras Barcelona estaba cayendo, hemos visto cómo se ha colocado Madrid, hemos visto cómo se ha colocado Bilbao, hemos visto que con simple mensaje del tema de luces, Vigo está en el mapa y Málaga está que se sale. Y Badalona. Y Badalona, ¿no? Como bien dices. Pero la realidad es que al final la ciudad puede llegar a donde los ciudadanos queramos que llegue, solo tenemos que elegir bien a quién va a liderar ese proyecto. Igual que se hizo en su momento pues con Maragall y con todo su equipo de cara a las Olimpiadas. Pero lo han hecho bien, ¿eh? Han hecho su función. Claro. Han conseguido que toda España esté colocada. Ah, bueno, sí, claro, sí. ¿Eh? ¿Con qué se Colgados colocan? pensando en el sexo de Los Ángeles, no haciendo lo que toca. Sí, a ver, es que lo que estaba comentando Paco antes, claro, ¿a quién llamamos a meterse en política? Claro, es que la gente en la vida civil tiene sus problemas, tiene su vida y tiene sus ingresos. Entonces, al final, lo que tenemos son muchísimas pescadillas. Es gente que aspira a vivir de la política. ¿Y quiénes están ahí? Los mediocres. Y de los mediocres vas a sacar ideas mediocres y gestión mediocre, en el mejor de los casos. Estos querían y no consiguieron que todos ganaran 2.000 euros. Decía, 2.000 euros no los habéis visto vosotros juntos en vuestra vida. La regidora más importante que tenía Colau era una que se encargaba de Ciutat Bella, que había venido a regenerar y que todavía sigue mamando de la política. Era camarera de una asociación canábica. O sea, ¿qué formación tenía esta gente? Pues bueno, iba fumada. Así Pues, terminamos. ya os lo he dicho, Colocada, como decía Isidro. todos ¿no? colocados. Yo creo que la gran solución para Barcelona es el gran pesar de toda esta podemia, que son los expats. Yo vengo aquí a de alguna manera reivindicar a los expats, a todos estos americanos, que por cierto, no para de haber cada vez más y más y más estadounidenses en Barcelona, lo cual me parece fenomenal. Expats italianos, franceses, que van a ser los nuevos barceloneses, ¿no? Y esto va a suponer la sepultura de la Barcelona provinciana. Entonces, y yo lo único que quiero transmitirles a mis congéneres y conciudadanos podemitas y comunitas y como se quieran llamar, que están al final de su vida útil, histórica, que yo entiendo que vienen de un pasado maravilloso que va a desaparecer, que las tiendas de café de especialidad no van a parar de proliferar, y que contemplen su desaparición con la nostalgia típica de un mundo que muere. Barcelona está condenada a ser una gran capital del mundo, eso es así, y por muchos esfuerzos que intenten realizar para convertirnos en una Manresa de turno, con todos los respetos que me merece Manresa, pues ole por su esfuerzo, es encomiable. Si quieren les ponemos una estatua en alguna plaza, pero que dejen de molestar porque su fin es inevitable, que esto lo tengan en cuenta. Es decir, Barcelona cada vez más es el punto destino final de gente de todo el mundo que entiende que aquí se vive mejor y que no van a dejar de venir, por mucho que se lo pongan difícil. Pues vamos a procurar entre todos que sea así, que la Barcelona vaya creciendo, que recuperemos aquel espíritu complicado, porque hay una política internacional que no que crezca Barcelona, sino que no crezca ninguna ciudad, que estemos todos amedrentados, que estemos todos limitados a nivel de movimiento, a nivel de dependencia del Estado, de muchas cosas, y mucha gente piensa, no, esto es teoría. No, a las pruebas me remito de que hay modelos de gestión a nivel mundial y por algo será.
se están cometiendo los mismos errores y mandan los mismos. Y un pequeño detalle, cuando se habla de, que estábamos hablando antes, ¿no? De que hay estas trabas que se ponen a la construcción en Barcelona, la afectación del 30%, que al final lo que hace es repercutir el precio que te ha costado esas 3 viviendas más de las 10 que haces, las otras 7, ¿no? Que las otras sean más caras y que luego no haya parque de vivienda y que luego la vivienda de alquiler sea aún más cara. Pues no sé de qué te quejas de los expats cuando son los únicos que cobrando el sueldo de fuera se pueden permitirlo de dentro. Es decir, si tú lo que quieres es eliminar ese modelo, pues coño, haz que baje el precio. No porque no se puede construir más, es el dogma que tiene. No se puede construir más. No, porque el libre mercado es el mal. Bueno, tranquilo. Estás cavando tu propia tumba. O sea, a mí lo que me alegra de toda esta gente es que son tan ignorantes que se autodestruyen y luego lloran. Entonces, pues estoy contento. En estas políticas lo que vemos... Mientras tanto sufro, sí. Sufres. Pero al final, cuando sea viejo, diré, ole, pues ole. Como decían los hombres G, sufre mamón. Entonces, si vemos las políticas que se están practicando, lo que están consiguiendo es el efecto contrario de lo que promulgan. Hablan de progresismo y lo que tenemos es una recesión. Es lo que se busca. O sea, yo siempre considero de que cuando una cosa se hace mal, puede ser por un error. Cuando lo haces mal, lo vuelves a hacer mal, es porque buscas eso. Ahí quería llegar yo. Muy Barcelona era una ciudad modelo y la quisieron hundir. Igual que España, como tal, de acuerdo, con tanta podredumbre, porque estamos aquí hablando de Colau y sus secuaces, pero la señora Jessica Albiach, la que confunde facturación de Mercadona con beneficio de Mercadona, está acordando con Salvador Illa unas medidas que van a dejar lo del 30% en risa. Sale el señor Urtasun, ¿no? Este político, sale y dice que hay 600.000 contratos de alquiler que se tienen que renovar sí o sí, porque tal, ¿no? Eso no es, o sea, cuando se comete un error, es un error. Cuando se cometen esa concatenación de errores es porque tu finalidad es esa. Yo a los vikingos y a los oyentes, ¿de acuerdo? O a los que puedan ver un corto, es si tienes durante 8 años, aplicas unas medidas, estas medidas no funcionan, vota diferente. Vota diferente porque los que enarbolan la bandera, como ha dicho Paco, de ostras, que somos los buenos de la vivienda, que vamos a conseguir que todo el mundo pueda vivir, eso es mentira. Pero Emilio, vota diferente. ¿A quién? Si lo que está fallando es el sistema. Si ya, son cómplices todos. Pues, pero hay que pensar en votar cosas a lo mejor que no sean coherentes, que no sean, ¿cómo lo diría? Que no sea de colores o que no sea lo preestablecido. Porque si no, siempre vamos a conseguir lo mismo. O sea, lo que no puede ser es de que digamos, ¿no? Que Barcelona, etcétera. Barcelona, ¿por qué triunfó en las Olimpiadas? ¿Por qué las Olimpiadas fueron consideradas las mejores durante muchos años? Y yo creo que pueden ser a día de hoy de las mejores que se han celebrado en la historia, porque dieron paso a gestores. Estamos de acuerdo. Los libros de historia están ahí. Ahora te doy la palabra, Daniel. Estamos a punto de hacer un pequeño receso, pero será pequeño, a veces nos tomamos mucho tiempo. Antes de acabar con este tema y antes de llegar a la primera parte, ya que estamos hablando de Colau, quiero dejar encima de la mesa antes de la segunda parte un tema, pero Daniel me estaba pidiendo la palabra y Paco también me la había pedido. Ya habías dicho todo lo que tenías que decir. Ya era ese pequeño inciso sobre Gerardito. Vale, perfecto, así me gusta, que se note quién manda. Daniel, por favor. Mirad, yo creo conocer bastante bien mi ciudad, de verdad, y creo que he dejado muchísima energía de mi vida en intentar que esta ciudad recupere su esencia, su esplendor y que volvamos a ser. Y lo dejo en el volvamos a ser. Hoy Barcelona bate todos los récords en desequilibrio social. Es un verdadero desastre. Coincido, obviamente, con el profesor Vizuete. Tú tienes que hacerte una profunda reflexión desde el punto de vista de acceso a la vivienda, futuro de nuestros jóvenes, infraestructuras, seguridad, activismo empresarial, desplegar proyectos empresariales en nuestra ciudad, pero si estamos absolutamente huérfanos de todo eso. Nosotros tendríamos que estar, nuestro barco, navegando en absoluta abundancia, pero absoluta. Pero tú cuando le pones, de acuerdo, tijeras a aquello que te da de comer, a la tubería por la cual se canaliza la energía, al final la acabas bloqueando y al final te encuentras con un resultado como el que tienes en la actualidad, que es una Barcelona que es absolutamente irreconocible, que no genera ilusión. Una ciudad que no genera ilusión está completamente abocada al fracaso. Por eso estamos hablando de un cambio de sistema, un cambio de modelo que nos vuelva a conducir a lo que sabemos que nos funciona.
¿Y qué es lo que nos funciona? Si lo vimos de manera clarísima, y fue el 92. Pero es que el 92 lo que se puso al frente de las instituciones, al frente del activismo empresarial, al frente de los puestos de mando, de responsabilidad pública, fueron gestores, fueron grandes personas que tenían grandes capacidades para hacer cosas y asumir grandes desafíos. Y eso es a lo que se tiene que abocar nuestra ciudad. Y tendremos que tener muchísimo coraje. Si yo le dijera a la gente que hoy voy a montar una iglesia, que la voy a llamar Sagrada Familia, imaginaos lo que os digo, en medio de Barcelona, la gente me miraría diciendo, este tío se ha vuelto loco. Pero es que aquí hubo un personaje, se llama Antonio Gaudí, que pensó y dijo, mira, voy a montar que será el mayor monumento del mundo. No hay ningún monumento como la Sagrada Familia. Pero ¿eso qué significa? Que nuestra ciudad, y tenemos grandes ejemplos, se hace con locos, perdona de esta naturaleza. Los locos, estos locos, genios, son genios, sin duda. Genios. Sí, pero vamos a etiquetarlo desde el cómic, porque sin duda alguna Barcelona come de este personaje, de este genio absoluto al que admiro de manera brutal. Somos conscientes de las miles y miles y miles de familias que comen gracias al personaje que decidió hacer una cosa que se llamaba el modernismo y crear una cosa en medio de una ciudad que era la Sagrada Familia. Pues estos desafíos son los que tenemos que asumir nosotros, los barceloneses, y nos crecemos con este tipo de cosas. Eso es lo que nos hace grandes como ciudad. Y tenemos el mar. Si toda la Barcelona está construida al mar, pues vamos a comenzar a explorar nuevos caminos que transformen nuestra realidad. Vamos a desinflamar el turismo de Barcelona y a localizarlo en otros espacios. Vamos a hacer más grande el aeropuerto. Vamos a comenzar a invertir en economía. Barcelona se ha hecho grande con las pymes y los autónomos, que es nuestra sociedad. Y lo único que estamos haciendo con estos personajes, que son los que tiran del carro, es machacarlos, triturarlos y hacer que se vayan de aquí. Pero ¿cuánto talento se ha ido de Barcelona, especialmente en industrias como la farmacología, como la medicina, la ingeniería, la arquitectura? Narices, hasta mi primo hermano, Nacho, se tuvo que ir a Manhattan, que se está convirtiendo en uno de los arquitectos de referencia, triunfando en el extranjero, porque aquí es imposible. Aquí te trituran y te machacan. Aquí hablar de ganar dinero, si está criminalizado, ganarte bien la vida, está mal visto. Hemos llegado a esto, a estar mal visto, que te ganes la vida, cuando tendría que ser el modelo. Y cada telediario, abrirlo con un joven que ha metido una empresa, un negocio de multisectorial, y decir, fijaos, este es el ejemplo a seguir. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Si en el momento que hagas eso a esa persona la van a crucificar, le vas a meter una diana, un eje de coordenadas que lo vas a triturar. Entonces, si tú edificas una sociedad que donde los cimientos son la ruina y la miseria, lo que te encuentras es que cada día hay más gente pernoctando en la calle, cada día más gente en precario, millones de personas en el umbral de la pobreza. Y yo lo único que digo es que cambiemos ese rol y que volvamos a una cosa que no es nueva. Como bien decía el Gonzalo, que ya sabemos que nos funciona, que es el espíritu del 92, que es la gestión, y la gestión de los recursos públicos llevada a cabo por profesionales, por gente que tenga grandes capacidades y que seamos capaces de entender que los grandes desafíos son lo que nos genera ilusión y es el verdadero motor de la ciudad de Barcelona. Isidro. Bueno, pues después de esta disertación, que creo que nadie se opone, estamos todos de acuerdo que debe ser así esta gran ciudad. Antes de dejar un pequeño tema en la mesa e irnos a la segunda parte, Emilio, ¿querías apuntar alguna cosa? No, solo un reconocimiento para un catalán y un español eterno, como han dicho aquí en la mesa, Antonio Gaudí, que convirtió Barcelona en una ciudad eterna y fue un visionario hace más de un siglo, puesto que su obra maestra, el culmen, una obra eterna, la quiso financiar fuera de la política. La quiso financiar con la aportación del pueblo, eterno. Ya está. ¿Sabes cuál es el objetivo de él? Crear una iglesia que tocara el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya que hablamos de Colau y para terminar la segunda parte, es que hoy le toca. Me ha gustado que Gonzalo lo ha llamado colado. Colado, sí. Me ha gustado. Es que la ha colado mucho. Colado me ha gustado. La ha colado mucho. Es que nos lo han colado. Nos lo han colado. Pero bueno. Un reconocimiento aparte también. Hay una cosa... Juan Antonio Samarán, hablando de los Juegos Olímpicos, fue uno de los que tenía en la diana Colau. Le quitó todos los reconocimientos, le quitó el nombre en la estatua que él regaló al ayuntamiento. Reconocimiento también. Bueno, vivimos en un país de envidias y de cosas que no se entienden. La destrucción por sistema. Bueno, y el modernismo al final vino de donde vino, ¿no? O sea, pero bueno, vamos bueno, a... Sí, por favor, es que vais relacionando cosas y necesitamos 24. Los modernistas también eran franquistas. Bueno, antes de entrar os anestesiaré un poco.
Pero bien, tanto talento junto es lo que pasa. Yo me quedo sorprendido en el debate del uso del burka, que como cosa cultural lo podemos llegar a entender, pero todo se politiza y de repente a mí me asombra mucho que salga Colau y diga que tenemos que medir a todos por el mismo rasero y me compare el burka con el capuchón de los nazarenos. Oye, yo esto... Porque no, le vamos a recordar que el capuchón de los nazarenos, aunque antiguamente tenía una serie de connotaciones, actualmente se usa en unos momentos determinados y a mí nadie me obliga a ponerme el capuchón. Aunque estaríamos macos, pujant a l'autobús amb el capuchón. Es que la indigencia ¿Qué pasaría en la flotilla de las tentaciones para ir hablando No, así yo lo del que veo burka? es que estamos mezclando dos tipos de cosas distintas. Isidro, que está muy claro, perdona. Si tu novio te vigila cómo sales de fiesta vestida, eso es machismo y me parece muy bien. Pero si lo hace porque su Dios se lo manda, ya no pasa nada. No, y además... Quiero decir que, o sea, que a ver si Claro. estamos un poco a lo que... O sea, si tu novio te vigila cómo sales con las amigas, ¿qué te pones? Arriba, abajo, los zapatos, eso es machismo, todo el mundo de acuerdo. Si lo hace porque se lo dice su libro sagrado, entonces no pasa nada porque es multiculturalismo. Pero es que Esto lo ve todo el mundo, perdón. Entonces Eso- podemos matar en nombre de Dios. Claro, pero es que esto lo ve todo el mundo. Y la todo el ablación de mundo. clítoris, que eso también. Pero es que esto lo está ve todo ahí. el mundo, que es una sandez. O sea, yo creo que se equivoca Colau y se equivoca toda su gente si se piensan que sus votantes, es decir, el grueso, no los 4 frikis, sino que el grueso de sus votantes no se dan cuenta de que eso es una tontería. O sea, si piensan que el grueso de la gente que les va a dar el poder no ven que lo que están diciendo es una sandez, pues adelante. Yo les dejo que lo digan porque se retratan a sí mismos como personas que están completamente chaladas y que además solamente buscan ya el voto de un colectivo muy concreto. Porque ya saben, porque son muy conscientes que la gente de abajo, la gente del pueblo, ya no les vota a ellos. Ya vota otras opciones. Pero fíjate tú que aunque te parezca una chorrada, ella vuelve al candelero con una noticia que nos parece incongruente, porque no podemos comparar esto con aquello. Pero lo que no habéis hablado es la pirámide de población que ha salido los últimos días de cómo va a progresar en el tiempo. Entonces, quizás no está trabajando para hoy, pero sí que está trabajando para Claro. dentro de no mucho. Mira el alcalde de Nueva York. Y el de Evidentemente. Londres. Sí. Incomprensible. ¿Alguien quiere apuntar algo al respecto? Para mí la cultura es respetable, pero estas cosas, la verdad, no podemos compararlas. ¿no? Pero el comentario de Colau fue aterrador. Comparar los nazarenos con la utilización de un burka. No lo sé, pero lo que sí es que ya nos llevó a un auténtico vía crucis. Daniel. Mira, a mí el axioma de que cuanto peor, mejor, esto a la sociedad le aboca al fracaso. Mira, yo siempre digo lo mismo, a la gente por sus actos les conoceréis, más allá de las opiniones, sino los conoces por lo que hacen, y por lo que hacen los valoras, ¿me explico? Entonces, a partir de ahí, mirar hacia adelante. No hay otro camino que mirar hacia adelante con esperanza, con ilusión, ¿de acuerdo? Que renovemos, obviamente, todas las estructuras, que se renueve el liderazgo, que venga gente que tenga ganas de hacer cosas, ¿de acuerdo? Y sobre todo, que sean capaces de despertar ilusión. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño receso y les recordamos que el otro día hablábamos de excelencias dels ferrocarrils catalans, pero hoy toca también dentro de ese conjunto de manifestaciones, proclamas y protestas esa vaga de con servicios mínimos de ferrocarrils catalans de la Generalitat, que precisamente es uno de los motivos que nuestro compañero Joan Pau Rica, que sempre agafa els ferrocarrils, no ha pogut venir. Joan Pau, t'estimem. Sé que no has pogut venir perquè no tenies tren. Xucu. Déu-n'hi-do. Anem a la mitja part. Gracias por estar ahí. Un minuto y volvemos. Rajoy quería decir algo a lo que apuntaba... Baja la voz que nos ha llamado Rajoy. Pon. Los corruptos son juzgados y cuanto mejor le va a España, más distancia se abre entre su discurso y la realidad y más necesita exagerar el tono, la descalificación y la impostura. Necesita faltar más a la verdad. Lo necesita imperiosamente porque si no se le cae el castillo de naipes. Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. ¡Ole! Ole, Rajoy. La primera parte que hemos entendido. La segunda, me gustan los catalanes porque hacen cosas. Qué buena.
Bueno, buenos días de nuevo aquí en RCE, en el 106.9 de la FM, desde Barcelona para todo el mundo. Pueden seguirnos en www.rce.cat y en YouTube en directo todos los miércoles de 8 a 10, son las 9:13 y empezamos esta mañana de día 25 en esta segunda parte donde los vikingos y las vikingas y nuestra audiencia tenemos muchas cosas que decir y como dice el señor Rica, siempre intentando contar alguna verdad. Bueno, antes de daros paso quería decirle a Daniel que semana tras semana le veo más en forma. Ya te veo yo recogiendo un Oscar o algo porque te vas de camino a ser actor, pero te estás poniendo, vamos, todo un machote. No sé cómo lo has hecho, pero estarás estupendo. Ay, Isidro, mil gracias. Mira, te voy a decir una cosa. La vida, porque esto al fin y al cabo es la vida, Dios, me ha traído un regalo precioso, maravilloso, y es poder volver a ser yo. Y tomé la decisión hace seguramente 2 meses en intentar ser la mejor versión de mí mismo. Y he decidido seguir por ese camino, pero hasta el final. Es decir, mi mejor versión como padre, mi mejor versión como amigo, mi mejor versión como empresario, y llevarlo al límite. Pero cuando te digo al límite, es al límite. No es un ejercicio fácil, porque obviamente cuando te pones un espejo delante, ves un montón de fisuras, un montón de cosas que tienes que mejorar. Pero bueno, te caes, te conviertes en ceniza y te reconstruyes. Y si tú decides, porque esto sí que lo gobiernas tú, si decides convertirte en tu mejor versión, no sabes por qué, pero la vida te comienza a traer un montón de premios absolutamente increíbles que es imposible que sea casual. Y no es fácil. Y yo recomiendo a la gente que de verdad que haga este ejercicio de parar máquinas por completo y resetearse. Intentar en la medida que se pueda, porque ser consciente es muy complicado, estar presente es muy, muy, muy difícil, y sobre todo por el ciclo de la vida, porque estamos, lo decía antes, ¿no? Con tanta noticia negativa, con tanta hiperestimulación, ya lo decía Ramón, ¿no? Es muy difícil poder avanzar desde el punto de vista de la psicología. Pero si tienes la posibilidad, porque la vida te trae un regalo, te trae un premio, que es que te tiren al suelo con tal potencia que te conviertas en ceniza y poderte reconstruir, si eres capaz de decidir convertirte, ya te digo, en la mejor versión de ti mismo, o sea, hasta dónde voy a poder llegar, porque claro, de momento no tengo límite de frontera, sigo avanzando, venga, poniéndole energía en esa dirección, ¿no? En lo emocional, en lo interior, pero también en lo exterior. Y dices, la vida te va trayendo un montón de premios, que es espectacular. Pero además desde el punto de vista de la amistad, te das cuenta de las personas que están, de las que no están, comienzas a valorar un montón de cosas pues, que antes no eran absolutamente inexistentes. La conexión con mis hijos, que es lo mejor que me ha pasado en esta vida. La vacuna de ayer de mi hija, que fue un momento que nunca olvidaré. De verdad que nunca olvidaré. Y tantos esos pequeños detalles de la vida que hacen que al final pueda decirte que la vida es maravillosa, Isidro. Pues un poco de música, porque esto hay que celebrarlo. Pues con esas buenas vibraciones y hablando de cosas que son importantes también, por fin se abre el debate en el Parlamento, en el Congreso Español, sobre la masacre por motivos religiosos en la crisis social que estamos sufriendo en Sudán. Y no solamente aquí, sino en muchos países donde nos planteamos, ya casi es un tema moral, es por qué algunos conflictos generan movilizaciones globales de forma inmediata y otros quedan en el olvido. Bueno, aunque esto nos queda lejos, en Nigeria, en Sudán, por motivos religiosos precisamente, por ser cristianos, y cuidado, y no son personas blancas, son personas de otras etnias, están siendo masacradas, están siendo castigadas, porque parece ser que tener valores cristianos o valores de respeto hacia los demás está prohibido, hay que aniquilarlo. Solo prevalece eso que aquí esta izquierda defiende y ataca a la vez. Al patriarcado cristiano lo ataca y al patriarcado islamista lo defiende. Reflexionemos sobre nuestra cultura, porque dentro de poco quedaremos pocos. Y como nos vamos a resistir desde aquí, desde la Hora Vikinga, todo el equipo en toda España, en todo el mundo que nos siguen, les damos las gracias y sigo diciendo, luchemos por nuestros valores, respetando a todo el mundo, pero sobre todo haciendo que nos respeten.
Y al que no le guste, que se rasque, porque vamos a hacer todo lo posible para luchar por nuestros derechos. Y hablando de derechos, el día 2, el lunes, cada vez más, somos más, nos unimos más, cuesta, pero hay que hacer el esfuerzo. Y a pesar de las diferencias, hay que ir en una sola dirección. Y autónomos y pymes, pues diferentes organizaciones, van a plantear una unión nacional donde además nuestro compañero Daniel Bosso le plantea una macroplataforma que lo una a todo, que una a todos. ¿Y qué me contáis del día 2? ¿Vais a ir a Madrid, Daniel y Paco? ¿Vais a ir a Madrid? Ahí estaremos. Ahí estaremos. Yo, además, me coincide con el cumpleaños de mi mujer. Y nos vamos a las 5, nos tendremos que levantar y llegaremos aquí en torno a las 12 de la noche, si tenemos suerte, y solo son 4 o 5 horas de alta velocidad española. Pero merece la pena, y ella sabe que aunque no esté con ella en un día tan importante para ella, estoy haciendo algo que es importante también para ella. Que es autónomo. Los dos somos autónomos, y también para el país y para volver a generar esa ilusión en alguien que es un colectivo que siempre ha estado abandonado. O sea, no hemos tenido los autónomos una representación y una voz en ninguna mesa de negociación, en ninguna sectorial donde nos van a restringir derechos, donde nos van a seguir friendo a impuestos. Y lo que hace falta es regenerar todos los instrumentos, hacer una legislación para y por los autónomos, porque los intereses de una gran empresa no tienen absolutamente nada que ver con los de un autónomo. Los recursos, los medios y la disposición de una gran empresa no son los mismos que los de un autónomo. Pero bueno, esto desde luego, y también con su liderazgo, nos lo va a explicar mejor Daniel. Bueno, gracias, Paco. Hay un dicho que dice, quien quiera pescado, que se moje el culo. Pues eso es lo que estamos haciendo. Hemos cogido un AVE a las 6 de la mañana, salimos de aquí desde Barcelona para asistir por primera vez a la manifestación, que una de las grandes protagonistas es Carmen Corredor. Es una activista espectacular, una persona que conocí, que de verdad que me ha conmovido, la sociedad civil de nuevo al frente, y hemos decidido cambiar las cosas. Y por eso bajamos a esta manifestación, vamos a apoyarla, vamos a hacer todo lo que sea necesario para impulsar un cambio de modelo en la gestión de las pymes y los autónomos en este país, y que realmente podamos construir una herramienta que sea capaz de cambiar las cosas. Y para cambiar las cosas necesitamos un nuevo hábitat empresarial. No tan solo una voz propia en las mesas de negociación, sino una legislación ad hoc que sea coherente y congruente con las necesidades reales de las pymes y los autónomos. De hecho, explicar que las pymes y los autónomos españolas son el 50% más pequeñas de las economías de nuestro entorno. Y eso es precisamente porque estamos en precario. No es una casualidad. Necesitamos primero trabajar, necesitamos primero ganar dinero y luego pagar. Necesitamos separar el patrimonio personal del patrimonio profesional. Necesitamos un nuevo sistema de garantías. Necesitamos un nuevo sistema de flexibilidad laboral para pymes y autónomos. Necesitamos poder crecer. Necesitamos acceso a los créditos. Realmente necesitamos una nueva legislación, que es precisamente de lo que se trata y para lo que nos vamos a reivindicar el lunes a las 11 de la mañana. Y yo animo desde aquí a todo el mundo a que forme parte de esta manifestación. Yo ya sé que es complicado. Me levanto a las 6 de la mañana, bueno, me levantaré a las 4:30, que bajo aquí con mi compañero Paco para Madrid, para asistir por primera vez a esta manifestación. Y yo ruego desde aquí a todos los autónomos, a todos sin excepción, autónomos y autónomas de este país, a que se agreguen, que se incorporen, que se añadan a esta manifestación, que le den apoyo, que todos los que sean influencers, que todos los que tengan capacidad, obviamente, de movilizar, que lo hagan, una movilización pacífica, pero muy reivindicativa, de un colectivo que al fin y al cabo es el que sostiene el país. Somos la columna vertebral económica, y hemos venido a decir basta, y sobre todo a impulsar un cambio de modelo en la gestión social del activismo empresarial en este país. Isidro. ¿Cuántos autónomos, según el último censo, tenemos en este país? 3.400.000. 3.400.000. 3.400.000. Ramón, ¿qué pasaría si los 3.400.000 autónomos el día de a la hora H mandáramos un mensaje? ¿Colapsaríamos? Yo creo que sería un misil, y que pasaríamos de ser pues la hormiga que pisotea siempre la bota de la política
a ser pues el misil que pone fin a un régimen que nos está destruyendo, nos está desintegrando. Al final, desde las plataformas de pymes y autónomos, lo que se dice siempre es que, caray, aquí entre la COE y los sindicatos, caray, parece que no existamos, ¿no? O sea, que se coman completamente el pastel y que seamos lo que tengamos que repercutir siempre los gastos de la política. O sea, yo quiero recordar que en un último informe publicado, Hacienda se gasta 800.000 euros al año para perseguir a pequeños empresarios para saber si, si declaran correctamente o no, hasta llegar al punto de crear cuentas falsas en redes sociales, para ver si lo que hacemos y la actividad que decimos que declaramos es la que realmente llevamos a cabo. Es decir, yo creo que he llegado a un punto en el que si realmente los autónomos pusiésemos ¿no? toda la carne en el asador, el sistema tal y como está el día de hoy colapsaría. ¿Por qué? Es algo que yo creo que el autónomo tiene pánico a hacer, que es el tema de decir, mi dinero no lo tocas. Si de repente los autónomos dijesen, oye, yo no pago ni una declaración más hasta que se arreglen estas cosas, y yo el dinero que tengo en el banco lo quito o lo congelo, lo hago lo que sea, porque nosotros siempre podemos crear mecanismos para al final no pagar, caray, otro gallo cantaría, porque al final somos ¿no? la esponja que escurre siempre la espalda del Estado, y eso se tiene que acabar. Entonces alguien tiene que decir, oye, hasta aquí, nosotros no pagamos un duro, ya verás como otro gallo cantaría. Pues apoyar esta manifestación y ese mensaje, a ver si a lo mejor en internet mandamos un mensajito todos a la vez, conseguimos paralizar también un poquito las redes que a veces nos manipulan, nos ayudan para comunicarnos, pero nos manipulan. Le voy a hacer una pregunta a nuestro economista en la mesa, a ver si estamos de acuerdo o no. En la clase media podría estar, o lo autónomo representaría la clase media, ese punto de equilibrio que no estás abajo ni arriba, generas, produces. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es la que establece, en función de los salarios medios, etcétera, establece lo que sería esas clases sociales. ¿De acuerdo? Aquí hablo de un perfil medio. De un perfil medio, claro. Si el autónomo sobrevive con 1.000 euros al mes, que le queda después de ingresar, pagar impuestos, pagar salarios, etcétera, etcétera, obviamente sería clase baja. Pero antes hubiera sido clase media. Sí, claro, obviamente no podemos obviar que venimos de una sociedad que se ha ido devaluando el concepto de la clase media. Entonces no es mal vivir. Estaríamos de acuerdo que se la están cargando. Obviamente. Sí, pero es que no solo se están cargando bueno, es que la clase media ya como tal, yo te diría que ya son especímenes raros y contados, porque yo te diría que prácticamente casi todo el mundo se ha convertido en clase baja. A ver, ahora se ha hablado unilateralmente, el gobierno con los sindicatos ha aprobado el salario mínimo interprofesional, se ha puesto en 1.221 euros, ¿no? Más la prorrata de pagas extras, solo por 14 pagas. Al final, esa persona que va a trabajar va a cobrar 1.200 euros netos, va a costar a la empresa 2.000 euros y cuando salga a la calle a gastar el primer euro le van a quitar el 21%. A ver, estábamos hablando hace 20 años de los 1.000euristas y había programas de televisión sangrantes hablando de los 1.000euristas y ahora resulta que es el propio Estado y es el propio gobierno el que crea que los trabajadores 1.000euristas, porque cuestan 2.000 euros, sí. pero se llevan 1.000 euros, o sea, su capacidad de consumo es de 1.000 euros, y en ciudades como Barcelona o Madrid o grandes capitales, sobrevivir es muy caro. O sea, ya no digo vivir, sobrevivir es muy caro. Entonces, el problema está en que son los ciudadanos los que tienen que estar a merced de lo que necesita el Estado para funcionar, o es el Estado el que tiene que administrar los bienes de los ciudadanos para que los ciudadanos vivan bien. Sí, ese es el debate que siempre tenemos aquí, ¿no? Pero ¿Quién está a disposición de qué? Lo que ha comentado Gonzalo, esas personas con un salario mínimo interprofesional, según la OCDE, son consideradas clase media. No podemos obviarlo de aquí que cuando han subido en los últimos años el salario mínimo interprofesional, la señora Montero, ministra, de acuerdo, dijera que, claro, que obviamente él soltó el globo sonda de que, claro, estas personas, de que antes se malvivía con 700 euros, pero que el poder adquisitivo, patatas, ¿no? Que ahora ya dejaba de ser ese salario de supervivencia, que eran clase media y que les tocaba empezar a pagar impuestos.
Bueno, es que ellos cuentan el relato que les interesa. Obviamente. Porque al final el poder adquisitivo A nadie le ha gusta, bajado muchísimo. a nadie le gusta que le llamen que es lo pobre. importante. A nadie le gusta que le llamen Porque pobre. la gente dice, han subido las pensiones, han subido los salarios, pero ¿cuánto ha subido la cesta de la compra? Bueno, es que llevan 10 años sin deflactar la tarifa de la renta. O sea, Entonces, eso es un. Vale eso más es un que no nos trinquero. lo suban. Pero Porque en un recorrido, perdón, Paco, en un recorrido de 1.000 euros más brutos al año, te puede llegar a subir el IRPF hasta 5 puntos. Claro, es que dice, bueno, te lo subo por aquí, pero te lo estoy quitando. O sea, al final el neto te lo voy a quitar. Y encima, pues te pusieron el mecanismo de equidad intergeneracional, que la empresa paga más y encima tú este año también te lo suben. Al final, la gente que vamos a trabajar cada vez cobramos menos. Pues que yo quería llegar que éramos clase media y ya no lo somos, con lo cual están consiguiendo la destrucción del tejido productivo y del bienestar de las personas. Pero además, con un pisoteo constante, decía Ramón, que somos la hormiga que siempre nos pisan. Está escrito en la Biblia, dar y recibiréis. Pero es que el autónomo solo da. Solo da. O sea, da en el momento en que primero... Depende de cómo lo miras, pues según cómo lo miras solo recibe. Solo da. Solo da. No. ¡Bravo! ¡Bravo! Dar y recibiréis. Sí. Perdone. En cualquiera de los casos, ya estamos haciendo de recaudadores de Hacienda. Sí. Ya estamos dando, haciendo una actividad que no tendría que correspondernos. Sería pluriempleo. Estamos dando en el momento en el que nosotros, si no nos paga una factura, oye, pues da igual, a mí el IVA me lo ingresas igual. Estás incluso haciendo anticipos tú a la agencia tributaria. Estamos dando en el momento en el que dices, oye, tú vas a pagar por lo que facturas, ¿no? Tu cuota de autónomo según tú te quieras organizar, tu jubilación, tu vida y tus formas, ¿no? Tú vas a tributar por lo demás. Que luego tú sigues dando, porque no vas a tener, desde luego, ningún retorno. Tú, si tienes una enfermedad o tienes un hijo, pues sigues dando. ¿Por qué? Porque ni muchísimos autónomos pueden permitirse el lujo de estar 6 semanas cuidando o haciendo esas corresponsabilidades en lo que es la paternidad, ingresando la cuota mínima que te van a dar. O sea, es un pisoteo constante. Es no solo eso, sino que luego llega el IRPF, sino luego llega los impuestos locales, sino, claro, dice, oiga, un autónomo medio dice, pues mira, una facturación de 4.000 euros, oye, pues mira, medio se puede defender, ganar la vida, te van a quedar 1.000 euros si llegas y si ya quieres crecer y crear empleo, pues al final, oye, con el dinero del otro se hacen las medidas, así subo yo las pensiones, claro, y el salario medio y cualquier cosa, porque al final el que tiene que pagar a ese trabajador, ese es el autónomo. Dice, oiga, a mí no me salen las cuentas, tengo un trabajador y facturo 4 o 5.000 euros y no llego a 900 euros. O sea, al final no es clase media, es clase precarizada, explotada y pisoteada. Bueno, trabajando seguimos siendo pobres. Emilio, para cambiar de tema y pasamos a Ramón. No, simplemente yo en clase, cuando explico esto de la clase media, clase baja, alta, yo siempre explico, la clase baja es aquel que no podría comprar comida, sobrevivir si dejase de trabajar. La clase media es aquel que durante un tiempo prudencial podía estar viviendo de ahorros o del patrimonio que tiene. Y la clase rica es aquella que, aunque no trabaje, puede subsistir. Simplemente de forma muy didáctica, que lo explicamos en clase, porque al final las estadísticas son fácilmente manipulables. La OCDE toma en cuenta unos parámetros, obviamente aísla el efecto de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, etcétera, etcétera, y una persona con de 14.000 a 23.000 euros, si no recuerdo mal, son las cifras que ellos consideran que son clase media, obviamente no es clase media. Bueno, de todas maneras, más allá de la cantidad, lo que usted propone y lo que usted está enseñando es que no es la cantidad de dinero, sino lo que podemos hacer con ese dinero. Porque me pueden dar 30.000 y me suben los precios y no hago nada. No, y también de la ciudad en la que iba, con Chicos, 30.000 en Cuenca, es un marqués. Yo lo que creo es que necesitamos liderazgo, eso está claro. Y sigo pensando que la mayor baza que tenemos es coactiva. Es una baza coactiva a través de la insubordinación fiscal. ¿Qué pasa si
todos los autónomos de España dejamos a la vez de pagar un trimestre. ¿Qué le pasa al Estado? Es decir, me gustaría que pudiésemos calcular eso, qué daño somos capaces de hacerle, porque al final, en un Estado en el cual el Estado de Derecho propio no tiene ningún tipo de fuerza, tenemos que jugar sus mismas cartas, que son cartas coactivas. Entonces, si el autónomo se revuelve contra el Estado y pues nuestra capacidad económica es nuestra única arma, ¿no? Porque es lo único contra lo que atentan, pues nosotros vamos a devolverle. Y si nosotros podemos durante un trimestre dejar de pagar, oye, ¿qué le pasa al Estado? Si todos los autónomos y pymes de este país dejan de pagar, pues a lo mejor es una de las fórmulas que tenemos para meterles contra las cuerdas. Autónomos que nos estáis escuchando, no lo hagáis. No le debáis un euro a Hacienda. Porque en el momento que tú le debes un euro a Hacienda, cuando quieres ir a regularizarte... Un momento, que acabamos de detectar... Además, dejarme... Al topo. Acabamos de detectar al topo. Te embargan, no lo hagáis. No, perdone. No haga... Pensaba que el topo era Joan Pau, pero hemos descubierto que es usted. Usted es el topo. Algo tenemos que hacer, Daniel, ¿no? ¿No? Sí, o Gonzalo, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos. Bueno, Todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí. Es decir, lo que se está buscando es desorganizar, es desactivar. Y lo que se está buscando es precisamente que el colectivo siga igual que los últimos 45 años. Pero esto se acabó. Porque ya nos hemos dado cuenta de toda esta película. Por eso ha llegado el momento de unirse, pero unirse de manera transversal. El panadero, la gente de seguros, el abogado, el economista, la farmacéutica, todos los que formamos parte de esa columna vertebral económica de este país. Y esto ya está ocurriendo. Y ha ocurrido ya de tal manera que hemos podido parar la jornada laboral, por todo ya el clamor social, por las manifestaciones que están habiendo. Está claro que el país está cambiando. Y son personas como Carmen Corredor de Madrid, tantas que la acompañan, ¿de acuerdo? Incluso, mira, en este pequeño granito de arena que nosotros vamos a incorporar, que hemos decidido cambiar las cosas. Y eso es lo que temen. Y hoy ya puedo decir públicamente, porque las redes sociales así ya nos lo expresan de manera absolutamente masiva, es un tsunami, son miles de mensajes que voy recibiendo cada semana de gente que ha dicho, dime día y hora y ahí estaré. Pues ahora que la gente no falle, ahora es el momento de cambiar las cosas, ¿de acuerdo? Y de ponerlas en su sitio. Dicen que te pongas al servicio de los acontecimientos, están muy bien los acontecimientos, pero también vamos a incorporar nosotros un elemento que se llama ser el capitán del barco. Ahora hemos decidido tomar las riendas. Hemos decidido coger el liderazgo. Hemos decidido coger el timón del barco y llevar evidentemente al mundo de los autónomos y las pymes al centro de mando. Pues todos los que puedan, el día 2, lunes, a Madrid, a reivindicar estos derechos y estas peticiones de estas necesidades, porque ya es una subsistencia. Es una subsistencia de una clase trabajadora, porque no se olviden que los autónomos son trabajadores por cuenta propia. Cuando se les señala como empresa, resulta que la empresa, la pequeña pyme, no es una multinacional. No podemos ponerlos a todos en el mismo contexto. No son las empresas del IBEX 35, son las empresas familiares que tiran adelante y que dan trabajo. Y por lo tanto, desde aquí, desde la hora vikinga, de la radio de la resistencia, la radio de las pymes y los autónomos, señores políticos, hagan lo que deben porque a por ellos. Bueno, os habéis quedado mudos. Señores, a los remos. Actualmente, el otro día hablaba con Gonzalo, vamos a abordar un tema que al final ataca todas las áreas de la sociedad, y es que hace muchos años ser analfabeto era no saber leer y escribir. Y se dijo cuando empezaba toda la evolución informática, toda la tecnología, sin saber lo que iba a venir, porque cuando hablábamos de esto no habían redes sociales. Empezabas a tener aquellos PCs de fósforo verde en las mesas y en las empresas, que era un privilegio. Con Basic. Nos ayudaban a hacer las nóminas, ¿os acordáis? Que nos costaban un pastón. Con los sistemas 34 y 36 de IBM, esas máquinas grandotas, y ahora en una máquina, 15 veces más pequeña haces casi más. Pero al final hablábamos de que en el futuro, que ya hemos llegado, pues podíamos ser indigentes o analfabetos digitales. Y esto nos afecta en todas las áreas. Vosotros en la progresión profesional y personal que habéis tenido, ¿no os habéis dado cuenta que hemos asumido algo muy desconectado de lo que es propiamente la humanidad y la hemos asimilado como propio, y unos lo usamos para bien y otros lo usamos para mal? ¿Esto va a generar diferencias sociales?
que es al final donde tenemos que ir. Ya está generando diferencias sociales. Es más, yo diría que gran parte de los baby boomers que ahora se están jubilando, hay muchos de ellos que son minusválidos digitales y habrá que en su día que entregarle, igual que pueden tener una minusvalía física o intelectual, pues habrá que entregarles un carnet para que puedan defenderse y puedan seguir viviendo en el mundo actual en el que vivimos. Porque está claro que sin tecnología ya no funciona nada. Si quieres relacionarte con las administraciones, o tienes un certificado electrónico, o tienes el número clave, pero ya solo acceder a eso ya es harto complicado. Entonces, el problema es gente que va a vivir 20 y 30 años y que hoy desconoce y sigue desconociendo la tecnología, ¿cómo se va a mover en ese mundo? O van a quedar totalmente postergados y apartados de esa realidad cotidiana. Porque de hecho, bueno, ya hay muchas tiendas en Barcelona en concreto, hay una tienda que ya todo lo haces tú directamente. Las personas que están ahí solo están como asistentes para alguna acción determinada, pero realmente, o sea, ves que hay mucha gente mayor que se va sin poder comprar porque no sabe cómo hacerlo. Bueno, esto pasa muchas veces en los cajeros o en cualquier gestión administrativa cuando la web no va del todo bien. Nos quedamos a medias con la gestión. Ya, pero ¿qué vamos a hacer con estas personas? Yo creo que deberíamos de darles perfectamente un carnet de minusvalía digital y que se identifiquen como tales y entonces pues tengan personas a su servicio para que puedan atenderles y sobre todo que no les puedan estafar, ¿no? Que sean personas de referencia, no esa persona que se te coloca al lado en el cajero y que te dice yo le ayudo, ¿no? Y mientras yo le ayudo te está robando la tarjeta y te está robando el dinero. Pero en una época donde hablamos de derechos, de tantos derechos, ¿por qué me tienen que dar un carnet de minusvalía digital si yo tengo derecho a ser atendido? Tú tienes derecho a ser atendido. Otra cosa es la realidad de lo que te encuentras. También tienes derecho a que no te llamen a la hora de comer 27 compañías para ofrecerte suministros de electricidad y te siguen llamando 25 compañías. Y es más, de hecho, o sea, la mayoría de las personas ya tenemos capados los propios teléfonos para que estas llamadas nos suenen, pero entre esas llamadas puede haber llamadas que realmente puedan ser interesantes para nosotros. El problema es que tenemos derechos, pero luego cómo se ejecutan esos derechos y cómo llegan al ciudadano. Exacto. ¿Quería decir algo, Paco? Sí, yo creo que además de todo lo que dice Gonzalo, hay que invertir en formación. Al final hay personas con una avanzada edad que no saben utilizar unos medios, no tienen acceso. Cada vez hay menos entidades bancarias. No es solo eso, son muchos condicionantes que al final hacen que una persona no esté integrada y no pueda... Pero disponer de medios también es disponer de economía. Sí, claro. O sea, al final nos gastamos en cursos de si soy niño, niñe o no sé qué coño soy y las necesidades reales de la sociedad están al descubierto. Por no decir cooperaciones en... Es que me tengo que marchar porque es que tengo una visita súper importante a las 7 de la mañana. Por favor. Emplazar a todo el mundo. El día 2, lunes, en Madrid, en Atocha, en la zona del Museo Reina Sofía de Madrid, ¿de acuerdo? A las 11 de la mañana. Ahí nos vamos a manifestar. Yo es la primera manifestación a la que voy a acudir. Me siento completamente representado por este colectivo, por Carmen y por tantas y tantas personas. ¿Qué colectivo es, Daniel? 30N. Conocí a Carmen en Madrid la semana pasada y me pareció una persona absolutamente extraordinaria, una buena persona, creo que es lo mejor que se le puede decir a un ser humano, una persona completamente implicada, completamente alejada de las dinámicas partidistas, una persona que solo está involucrada y pensando en el interés de los autónomos y las pymes y por lo tanto desde aquí cuenta con todo nuestro apoyo, con todo mi apoyo y por eso bajo a Madrid a darle todo el soporte que pueda. Desde las redes sociales voy a impulsar obviamente que la gente venga y nos acompañe a esta manifestación, que al fin y al cabo lo que se va a reivindicar es una legislación propia, que nos podamos sentar en las mesas de negociación y que por fin las pymes y los autónomos tengamos el lugar que nos merecemos al ser la columna vertebral del tejido productivo de este país. Isidro, que tengáis una feliz mañana y desde aquí desearos a todos que la vida es maravillosa. Bueno, pues ayer en una videoconferencia donde se reunían varias asociaciones de autónomos y diferentes líderes de diferentes grupos, tuvimos la ocasión de saludar a Carmen y de ofrecer este programa a todo el colectivo y evidentemente, pues sobre todo por algo que estamos perdiendo, porque frente a tantos derechos estamos perdiendo algo que es inherente al ser humano, que es la libertad. Bueno, siguiendo con cosas importantes y no tan importantes, porque a veces hay que ser un poco banales y hay que vivir el día a día, con lo grande, con lo pequeño.
con las cosas sencillas, ser felices con las cosas sencillas, porque a veces buscamos cosas muy complicadas de alcanzar y al final no disfrutamos de las cosas pequeñas que son verdaderos mundos infinitos donde poder sobrevivir sensaciones y cosas que nos olvidamos día a día porque vamos a una velocidad, Emilio. Y por favor, por la ciudad, un poquito más despacio. Veo a transporte público persiguiendo bicicletas, no guardando las distancias. Hombre, a mí a veces me molestan porque van por donde tendrían que ir, pero yo también a veces voy con bicicleta y quiero que respeten las distancias, porque a veces se distrae a alguien y se te lleva por delante. Entonces, por favor, precaución a la hora de conducir, respetémonos todos, aunque el vehículo que va delante nos esté molestando o estorbando. Pero hay un debate aquí, o sea, realmente tienen que circular, o mejor dicho, tienen que estar segmentados carriles para bicicleta y patinetes al mismo tiempo en la misma calle, carriles para coches y carriles para transporte público, o se podría ordenar de otra manera. Hombre, porque al final lo que está pasando es que es un caos, es un auténtico caos. Una cosa es ¿Tienes bicifobia, Gonzalo? No, bueno, pero vayamos por partes. No vayamos tengo bicifobia, por al contrario, o sea, me parece fantástico que la gente pueda ir en bicicleta. Pero no a costa de que los carriles pero el para coches, por ejemplo, no quepan los coches. Pero la conversación iba por otro sitio. Sí, no, las bicis al parque, hombre. No hablamos del 30%, ¿eh? O sea, hablamos de otra cosa. No, pero eso es calidad de vida también, o sea, no me haga usted de político. Fin de semana al parque. No, pero ves, él a su terreno. No. Estamos hablando de respeto. No estamos hablando de la ordenación o del... No, yo estoy hablando de respeto también. Si tú ordenas las cosas y cada uno sabe por dónde tiene que ir, habrá respeto. Si tú haces una especie de amalgama para todos, al final aquello no funciona, porque es imposible ordenarlo. Pero que haya un responsable para la mala amalgama, si alguien dice que por ese carril puede ir una bicicleta... Por ese carril puede ir una bicicleta. Luego ya lucharemos por que la bicicleta no vaya por ese carril. Claro. Pero si me molesta, no lo voy a atropellar. Evidentemente. Evidentemente. Porque tengo un mal día y lo va a pagar. Bueno, yo conozco gente, yo vi a taxistas además de ciertos sitios que van a un ciclista más de su propia etnia, simplemente porque él es un globo y tú eres un taxi, al contrabarro. O sea, guardabarro con guardabarro. Se hace matar para cargar. A ver, Paco, que podemos tener un conflicto. A ver, a mí me amenazó un bicicleto, me amenazó con mi propio karma. Dice, tú vas a ser condenado por tu propio karma. Digo, ¿qué he hecho? O sea, es que sinceramente... Acabarás montado en bicicleta. A eso se refería. Acabarás montado en bicicleta. Me encanta la bicicleta, pero lo que no entiendo es que por una zona peatonal vayan las bicicletas más rápidas de lo que puede ir un coche. Ahí, la colada en bicicleta. Al final, ordenan las cosas para que todo el mundo sepa en qué marco se tiene que mover y que todo funcione de una forma ordenada. Señor Gonzalo, pero no como lo han hecho estas pescadillas. Pero mientras lo ordenan, por nuestra parte tenemos que poner algo, que es intentar no asesinar a nadie. Bueno, pero a mí me han condenado con mi karma, o sea, que me han huevo. Es la peor condena que existe. Que no se lo tome en serio, hombre. No, evidentemente me hizo mucha gracia, me hizo que estuviese ese día realmente mucho más atento. Que el dios del curry se lo lleve. Venga, hombre, por favor. ¿Cuál es la reivindicación? Válgame, que maldición más mala. ¿Cuál es la reivindicación? Válgame, que maldición más mala. Yo estaba diciendo simplemente que, por favor, presten atención cuando circulamos y a pesar de que el ordenamiento urbanístico no nos acompaña, porque esto que decían que era urbanismo táctico, yo siempre digo que es urbanismo trágico, está enfocado precisamente para el caos, está precisamente para el desorden. Entonces, nosotros, personas sensatas, o al menos lo intentemos procurar no dañar a nadie. Por ejemplo, la cosa tan básica que nos pasa en el metro, que tú no puedes salir porque los que quieren entrar se ponen delante y tú no puedes salir. Y al final tienes que acabar diciendo, por favor, dejen salir antes de entrar. Pues en la calle, si hay un ciclista que va por donde no tiene que ir o va por donde tiene que ir y nos molesta, dejémosle vivir. Vivimos acelerados. Porque recordar una cosa, esa moto que va adelante y que a ti te molesta a veces, es el hijo, la hija o el familiar de alguien. Y tu hijo, mi hijo o el familiar de alguien también va en moto. Entonces, si nos cabreamos, puede ser que hagamos daño a la familia de alguien y alguien haga daño a la familia nuestra. Hay mucho hijo en moto. Tú vas en moto, ¿no? Yo voy en moto, en bici, en coche. Pero Paco, lo que sí que te voy a dar la razón, desde que las personas que tienen el carnet de conducir de coche, la clase B, pueden circular con motos de hasta 125 centímetros cúbicos sin haber hecho un examen específico para circular en moto, se nota. O sea, circular en moto en Barcelona, igual que en cualquier ciudad,
digamos que tiene su propia técnica, no es lo mismo que circular por una carretera. Y se nota que hay mucha gente que nunca ha circulado en moto y que de repente se suma a la moto, pues bueno, lo estamos viendo con las motos de alquiler o inclusive con alguna moto que se han comprado y no saben circular por ciudad. A mí me Entonces, pasó. ahí es donde está el riesgo. A mí me pasó, yo llegué a Barcelona en el 2006, tuve una reunión con un administrador de fincas, era una zona difícil de aparcar, no había aparcamientos públicos, llegué con 3/4 de hora de antelación. Tenía un coche de dimensiones bastante largas y Un Jaguar, vamos, un Jaguar. y no Jaguar. aparco. Y cuando llego, era un administrador de fincas que tendría 60 y muchos. Iba con un cascollet de esto de aquí y tal, con un cabreo. Dice, mamá, que ya porto aquí, ya me borra esperan, tal. Y digo, perdóneme. Y dije, bueno, si este hombre va en moto, ¿por qué no voy a ir yo en moto? Esa misma tarde me fui a un concesionario y me dijo, pues mira, tienes esto, por 1.700 euros, la moto, el seguro, el antirrobo, el casco y el depósito lleno. Yo no había cogido una moto en mi vida. No, salí de allí y iba un amigo con mi coche detrás y iba detrás de mí diciendo, se mata, su padre me mata a mí, o sea, se mata. Claro, no sabía ni cómo iba el intermitente, ni nada, ni con el sentido del equilibrio. Detrás del despacho, por las calles de Pedralbes, pues andurreando para arriba y para abajo, pues mira, y a día de hoy, toquemos madera, solo me he caído una vez. Que hay dos tipos de motoristas, el que se ha caído y el que todavía no se ha caído. Y no me pasó nada. Y una cosa que aprendí también, y un consejo para todos los que nos estén escuchando, que a mí me sirvió mucho. Yo tuve la suerte y la desgracia de ver un accidente muy grave y ver a alguien con los exceptores y esos temblores antes de la muerte, y eso impresiona mucho. Pero el consejo me lo dio un amigo que corría en moto, corría en los tiempos de Dujan y tal. Decían, Paco, cuando vayas en ciudad tienes que conducir la moto tomando conciencia de que eres invisible. O sea, mentalízate de que eres invisible y ten siempre la atención en el de adelante, en el de atrás y en el de al lado. Si tienes esa mentalidad, vas a ganar mucho en seguridad pasiva. ¿Por qué? Pues porque te vas a adelantar y ya los ves. El que se te va a meter y se te va a cruzar, si estás con esa mentalidad de soy invisible, no me va a ver, te avanzas y frenas un poco antes o aceleras y pausas un peligro. Ahí me dieron un consejo que también se lo doy para los que sean oyentes y que a mí me ha funcionado muy bien porque es exactamente lo mismo. O sea, no es que solo seas invisible, sino que además cuando conduces tú un vehículo que va puede ser una moto o puede ser una bicicleta, porque hay calles donde no hay carriles bici, ¿no? Pero siempre tienes que aprender a leer las ruedas del coche de delante. Tienes que estar mirando y prever lo que puede hacer. Yo, por ejemplo, la gente que va en moto y se adelanta, que no pueden hacerlo por el carril bus en un giro donde todo el mundo gira en ese sentido y él pretende seguir recto, es que tiene todos los números para que en un momento determinado, pues lógicamente irse al suelo. Y las motos son peligrosas. De hecho, este fin de semana ha habido 2 accidentes mortales de motos en Cataluña y esperemos que no haya ninguno más durante este año. Pero es cierto, o sea, que la gente coge los vehículos con mucha alegría y para conducir, pues bueno, pues realmente tiene la responsabilidad no solo tuya, sino también del resto de la gente que comparte. Las motos estas que están repartidas por la ciudad, que lo cogen conductores puntuales, te das cuenta que cuando salen son muy titubeantes y son muy peligrosos, no para ellos, sino también para los demás. Yo cuando veo uno de esos me alejo. Sí, pero se han convertido en un gran negocio para la Sí, Grúa de bueno, Barcelona. pero- No, para la Grúa de Barcelona. Pero la Porque, grúa, porque, claro, o sea, como ya tienen los datos de la tarjeta de crédito, lo cobran directamente a la empresa de alquiler y esas multas las cobran Sí, pero automáticamente. a mí- Y se han convertido en un gran negocio para las grúas de Señor Barcelona. Gonzalo, Y si no, fijaos en las grúas bueno, cómo recogen esas motos. Que lo fomenten lo puedo entender, pero a mí me importa un pepino. Lo que me importa es la seguridad de todos. Evidentemente. La seguridad evidentemente. y la ordenación del espacio. Yo paso todos los días, dejo a mis hijos en bicicleta y paso por un parque y todos los días me encuentro motos en mitad del parque y pegatinas luego con la grúa y que el que ha dejado la moto allí le da igual y ya están geolocalizadas, ya saben los de la compañía. Que Sí, no, está- y esas las cobran de seguro. la Esas grúa. sí cobran. Bueno, nos quedamos en los 3 últimos minutos del programa. Agradecerles a todos que nos hayan acompañado y recordarles que del 2 al 5 de marzo en
en la Fira de Barcelona, en Gran Vía 2, vamos a tener el Mobile World Congress, o sea que tenemos actividad empresarial que siempre nos viene bien para todos, para los taxistas, para toda la gente de hoteles. ¿Cuándo es? Del 2 al 5 de marzo. Esta semana también tenemos el sábado 28, la entrega de los Goyas, coge la 4ª edición de este certamen aquí en Barcelona, precisamente en el CCIB del Foro, o sea que tenemos un gran evento, por eso ya la semana pasada empezaba a haber alguna celebración en algún local, en algún espacio de presentación tanto de películas como de invitados, o sea que va a ser una buena semana, esta y la que viene, para el movimiento en Barcelona que tanta falta nos hace. También tenemos la exposición de Leonardo versus Michelangelo, que bueno, es un poco un análisis de quién era mejor que el otro. Yo creo que tienen matices artísticos, de los dos nos podíamos enriquecer tremendamente, ¿no? O sea que vamos a disfrutar de esta semana, y como hablábamos de respeto y de civismo a la hora de conducir, recordemos que aunque nos pongamos nerviosos, respetemos al que va adelante o haga algo mal, porque si no podemos hacer daño unos a otros y a veces puede ser un familiar nuestro. O sea que tengamos prudencia, y lo que decía Gonzalo, que es importante, que a mí me perturba bastante, es que en una zona que se llama zona pacificada, estas islas que a lo mejor no nos gustaban, que a lo mejor nos acaban gustando, ciertos vehículos van a velocidades que no son precisamente nada pacíficas, y por lo tanto no les podemos dejar campar a sus anchas, y por lo tanto un seguro es necesario, y enseñarles seguridad vial, porque esto de que las bicicletas pueden ir en contradirección por todas partes no es así. Hay sitios que sí y sitios que no. De hecho, yo haría que todos circularan en la misma dirección que el sentido del tráfico, que para eso está el ordenamiento de la circulación, que se debería respetar, porque luego el ciclista, el rider, el patinete de turno que va en contradicción sufre daños, porque tú vas a girar y te encuentras de cara, ¿y quién tiene razón? Pues la señal que dice en qué sentido va esa calle. O sea que seamos prudentes, seamos cívicos y dejemos los cabreos para otras cuestiones que valgan la pena. Que valgan la pena, o sea, concentren energía de cabreo para demostrárselo a quien se lo tienen que demostrar, no a los dos ciudadanos que lo hagan bien o lo hagan mal. Al final son ciudadanos que se intentan sacar el pan de cada día y seguir prosperando. Ramon, una última reflexió en aquest món que rima amb Ramon. Sí, Ramon, el rei del món. Això deien, no? El senyor Ramon, que persegueix a les criades. Exacte, que empaita les criades, empaita tot el món. Exacte. Les pobres criades, quan se'n van al llit, tururut, qui gemega, ja rebut. A veure, jo anava a posar-li que rimava amb dit. No. Una última reflexió, jo crec que és molt evident. Al respecte al que parlàvem sobre Barcelona. És a dir, Barcelona està abocada a ser una capital mundial. Jo crec que una mica com tot moviment d'avançada sempre sofreix, no? Una mica de la por de la gent. Jo crec que durant els últims 15 anys hem sofert un cert provincianisme, i això a poc es va acabant. Es va acabant també per la pròpia realitat del món, que ens aboca a tenir una població cada cop més multicultural, i que inclús les pròpies polítiques moltes vegades de l'esquerra han portat a que gentrifiqui cada cop més el centre de la ciutat. Doncs ells venien a reivindicar un model de Barcelona per barcelonins, que semblava que ara avui en dia seria una cosa molt de Trump, però que ha acabat al revés, per ser Barcelona per la gent de fora que té la capacitat econòmica com per permetre's viure en una capital mundial. I aquesta és la realitat que ens toca viure. Pues gràcies per venir, Ramon, gràcies per la reflexió. Visca Barcelona, visca Catalunya y al que faci falta. Paco Sierra, su despedida. Mi despedida deseándole mucha suerte a Ábalos, a una película en concreto que está nominada a los Goya, que se llama Tardes de Soledad, de Albert Serra, que da una perspectiva diferente a todo lo que había hasta ahora, a lo que es la tauromaquia, y retrata con mucha verdad y desde muy de cerca y desde un punto de vista que ajeno al mundo del toro y la tauromaquia, le va a dar una realidad que existe y que está ahí, y desearle mucha suerte y agradecer a Albert Serra que a los que somos taurinos nos haya dado la oportunidad de disfrutar de una película tan estupenda como la que ha llegado a producir. Pues nada, que tenga suerte la película, esa y las demás, que gane el mejor.
Señor Gonzalo Fuster Fabra, ¿qué me dice usted? ¿Qué me dijo usted? Pues dar todo mi apoyo a esa manifestación de autónomos que se va a producir en Madrid el próximo lunes. Realmente, o sea, los autónomos son unos supervivientes, no pueden ponerse enfermos, son motor de este país junto con todos sus trabajadores, y lo que hay que generar es nuevos autónomos con más empuje, que sean capaces de generar riqueza, y no autónomos como he ido conociendo, que simplemente, o sea, lo que quieren es estar ellos solos, porque tener más empleados les supone ni siquiera ganar esos 1.000 euros que estábamos hablando antes. Entonces, cambiemos un poco el modelo, trabajemos en pro y en beneficio de todos, y no solo de una forma reactiva y mirando hacia una economía que cada vez es más perversa y una hacienda que es más que nos persigue más. Pues a luchar por ello. Emilio Vicete. Todo mi apoyo a los autónomos de este país. Durante muchos años, bueno, mi padre fue un autónomo que luchaba cada día para llevar el pan a su familia. Y por último, vikingos, un consejo, si se me permite dar. Allí donde todo se apegas para el crecimiento económico, para generar riqueza, para tener un futuro mejor, allí no es. Allí vuestro voto no tiene que ir. Muchas gracias. Pues nada, con la resaca del final del carnaval y el día 3 de marzo San Medir, vamos a despedir este programa. Son las 9:58, están sintonizando RCE en el 106.9 de la FM, es la hora vikinga, y feliz semana para todos, y a luchar por nuestros derechos, porque son pocos y cobardes, pero nosotros en principio somos más, aunque cada vez son más los subvencionados y menos los que trabajan para tirar para adelante. Y esta es la respuesta de por qué a veces no nos alzamos, porque estamos anestesiados por aquellos que no se quieren alzar. Y cuando hablamos del pueblo, esa conversación que tengo con Daniel, yo le digo, ¿qué pueblo? ¿El que trabaja o el de las pagas? Ese no se alzará hasta que falte para todos. Entonces ese día seremos el pueblo el que se alce. Vikingos, vikingas, feliz mañana, 9:59. Hasta la semana que viene.